Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén excelente en esta mañana. Vamos a seguir compartiendo con más sabiduría de diferentes autores en Secretos de Manantial del Cielo para cada uno de vosotros. Y vamos con la segunda parte de este pequeño librito del autor Gerardo Amaro, La historia oculta de Gaia. El rugido galáctico. La calcinación de la avaricia. Humildad. Ha sido y es y será la base de cualquier proceso cósmico en cualquier multiverso y en cualquier plano dimensional. Paciencia. Ha sido, es y será el estar en el aquí y ahora yendo al ritmo cósmico adecuado para asimilar cada paso que demos en cualquier multiverso y en cualquier plano dimensional. Respeto. Ha sido, es y será el no intervenir en los procesos de los demás en cualquier multiverso y en cualquier plano dimensional. A menos que ese alguien te pida intervenir en su propio proceso. Pero antes deberás sentir en el universo interno si estás en la energía adecuada para interactuar, y su intervención es por mantener o recuperar la estabilidad cósmica. Estas líneas que acabas de leer y sentir son los 3 primeros puntos del código cósmico felino. El código cósmico felino contiene 99 apartados con los que diversas castas felinas que trabajan del lado de la estabilidad cósmica llevan a cabo en cada uno de sus procesos en cualquier multiverso y en cualquier plano dimensional. En este vasto multiverso existen incansables e imbatibles energías que durante enormes lapsos energéticos han estado estudiando, sintiendo y experimentando arduamente una infinidad de universos llenos de interminables energías con infinitas frecuencias. Es decir, si hablamos en términos de tiempo humanos, llevan iones y eones sintiendo a muchísimos otros multiversos. Su estudio, entrega y dedicación los ha llevado a una fascinación inquebrantable por asimilar la información de dichas frecuencias. Esto les ha dado como resultado el convertirse en un grupo de energías que portan en su esencia una sabiduría multiversal infinita. Es decir, se han convertido en una de las razas cósmicas con mayor nivel de asimilación cósmica en este y muchos otros universos. Y quizás tú que estás leyendo esto seas parte de ellos, pero quizás no los has recordado. La gran mayoría de las diversas castas que conforman la raza felina trabajan con el objetivo de mantener la estabilidad cósmica. Luchan incansablemente porque todo el flujo universal mantenga su rumbo sin ser interrumpido. Y es gracias a este tipo de incansables e imbatibles razas, con este tipo de frecuencias y objetivos, es que logra recuperar y mantener la estabilidad cósmica. Aunque no siempre es fácil llevarle a cabo, en ocasiones toma mucho tiempo y, por supuesto, el desgaste energético que implican ciertos procesos pueden ser gigantesco, lo cual en ocasiones acarrea mucho sufrimiento, ya que en ciertos procesos el nivel de densidad, de maldad, de avaricia y de soberbia es tan grande que la única manera de combatirlo es desde la humildad. La paciencia y el respeto, y se llevan a cabo con constancia. No hay energía ni fuerza o frecuencia en cualquier multiverso y en cualquier dimensión que pueda hacerle frente a una energía tan maravillosa como es el amor multiversal. Una vez que Gaia decidió que los castas felinas intervinieran para detener esta masacre, arribó un pequeño grupo de sabios poderosos y experimentados, guerreros conformado por tigres, panteras, chitas y leones que sin titubear comenzaron a ponerle un alto a todos los irrespetuosos y transgresores saqueadores para recuperar la estabilidad cósmica de Gaia y Urantia. Debes de tomar en cuenta que los saqueadores de Gaia estaban manifestados en la dimensión material, dimensión a la cual los humanos llamamos tercera. Por consiguiente, para poder enfrentarlos, este grupo de guerreros felinos, uno de los más temidos en este universo, se presentó en la misma frecuencia para contener el ataque y todas sus agresiones. A este grupo de guerreros de frecuencia felina se les conoce como Shitai Ryu. Esta palabra no pertenece a ninguna lengua existente en la sociedad planetaria.
es solo un acercamiento fonético de cómo se escucharía usando nuestro lenguaje. Los grupos de saqueadores nunca se esperaron que un grupo de ataque tan imbatible y poderoso llegara hasta este planeta a coartar en tan poco tiempo sus macabros y demoníacos planes. Nunca imaginaron el nivel tan alto de poder de los Chitauris. Los guerreros felinos comenzaron por desmantelar los campamentos y las estructuras que las castas saqueadoras construyeron en puntos estratégicos para utilizarlos como cuarteles, como contenedores para poder evitar la energía extraída del planeta a los puntos de la galaxia que ellos decidían. Estas estructuras eran enormes fortalezas que estaban vaciando la energía segundo a segundo, ya que utilizando los planos de Aniuk y Nagi, fueron construidas de manera estratégica para facilitar su destructiva y ególatra labor. Los Chitauri fueron calcinando cada centímetro cuadrado de estas fortalezas. Toda la tecnología que ahí reunieron y utilizaron los saqueadores fue totalmente destruida, quedando inhabilitados cada uno de los cientos y cientos de cuarteles de mando de diversas castas extraterrestres. Todas sus armas, sus bombas plasmáticas y hasta la más mínima herramienta fue neutralizada. Nunca más todo este cúmulo de artefactos destructivos llevan a volver a ser utilizados. Todo, absolutamente todo, fue calcinado en cuestión de horas, tanto en la zona 1 como en la zona 2 y por supuesto en la 3. Esta labor fue más sencilla, ya que los guerreros Chitauris conocían a la perfección la ubicación de los puntos energéticos más importantes del planeta que los vándalos utilizarían para construir sus bases. Los felinos no tuvieron necesidad de utilizar los planos creados por Aniuk y Nagi, ya que los propios felinos conocían a la perfección a Gaia, pues ese grupo guerrero es uno de los que contribuyeron en la planeación y gestación de este planeta. Es decir, si hay una raza que conoce a la perfección cada centímetro cuadrado de Gaia y Urantia, son los Chitauri. La historia oculta de Gaia. Una vez calcinadas y pulverizadas la mayoría de las fortalezas extraterrestres, los felinos tenían una segunda tarea, el detener a cada uno de los cientos y cientos de naves extraterrestres que se desplazaban por todos lados. Esa labor no fue tan fácil, ya que la atmósfera estaba plagada e invadida de objetos voladores extrayendo energía, lanzando bombas para atacar a otras naves y en general creando un caos planetario y atmosférico sumamente devastador. Los felinos comenzaron a calcinar nave por nave, una por una fueron cayendo como gotas de lluvia surcando el cielo hasta tocar la tierra. Miles de naves extraterrestres inutilizadas fueron cubriendo muchas zonas de la superficie terrestre al ser derribadas. El escenario era desastroso, desolador. Millones de toneladas de diversos materiales con los cuales se construyeron esos vehículos espaciales le dieron forma a uno de los cementerios de chatarra extraterrestre más grande de este sistema solar. El ataque de los Chitauri hacia los depredadores extraterrestres fue tan violento que se vieron acorralados ante tal nivel de amenaza, por lo que los saqueadores decidieron abortar la misión, abandonaron sus fortalezas dejando absolutamente todo a la deriva. Cambiaron el rumbo de sus naves para salir de la atmósfera planetaria dirigiéndose hacia sectores galácticos de donde la furia felina no pudieran alcanzarlos, pues era inminente que el tratar de encarar a la avasalladora ataque de los Chitauris era prácticamente imposible. No hubiesen podido soportarlo. No había posibilidad alguna de sobrevivir. Miles y miles de sanguinarios depredadores extraterrestres fueron calcinados, prácticamente fueron borrados del mapa. Diversos grupos del ataque muy bien estructurados que llegaron a ser muy conocidos y temidos por su sádica actitud en varios sistemas solares, así como por su intervención en diversos conflictos bélicos relacionados con Lira y Orión, fueron desarticulados y despedazados. Nunca más se volvió a saber de ellos. La intervención de los felinos en Gaia marcó una pauta en esta galaxia. Por primera vez en un enorme lapso energético, se dejó claro que en este sector galáctico existía un imbatible grupo de guerreros que estaban dispuestos a combatir a quien fuera con tal de mantener el flujo cósmico, y hasta nuestros días ese grupo sigue aquí muy presente, pero no siempre los espíritus que estamos actualmente encarnados nos damos cuenta de su presencia, debido a que por casi toda la corteza terrestre se habían creado esos desoladores escenarios repletos de basura extraterrestre. Los felinos decidieron juntar en puntos estratégicos las naves destruidas, decidieron petrificar cientos de naves nodrizas para que quedaran como advertencias, para que si en algún momento algún grupo extraterrestre volvía a tener intenciones de acercarse al planeta como objetivos maquiavélicos, iban a ser sumamente castigados. Miles de naves destruidas fueron depositadas en grandes extensiones de tierra lacerada por las bombas plasmáticas.
en muchas de las zonas que hoy conocemos como desiertos fueron petrificados de esas naves. Actualmente podemos ver muchas de estas enormes naves en diversas partes del planeta. Así es, esas naves petrificadas han estado frente a nosotros, pero no nos hemos dado cuenta. Hace un tiempo, cuando empecé a recorrer varios países y ciudades para escribir este librito, uno de los lugares que visité fue Jordania. En ese pequeño país está uno de los desiertos en lo que se llevó a cabo una de estas batallas. Justo ahí se pueden apreciar muchas naves petrificadas. Este lugar es conocido como Wadi Rum. No solamente se petrificaron naves como advertencia, también fueron calcinadas varias fortalezas que eran utilizadas como laboratorios o incubadoras, en donde diversas castas intentaron cultivar sus huevecillos. Como ejemplo podemos nombrar un famoso monolito que está en México, en el estado Querétaro. Es conocido como la Peña de Bernal. Ese monolito con forma de panal es solo la punta del iceberg. Es decir, debajo de él hay una cantidad de pasadizos interminables que también fueron calcinados. Son cientos y cientos de metros hacia el interior del planeta que fueron utilizados como incubadora y laboratorio de experimentación. Otro ejemplo son los prismas basálticos en el estado de Hidalgo, también en México. Esos son huevecillos de una casta insectoide que fueron calcinados y expuestos para que quedara como una gran advertencia. En algunos otros lugares del planeta también se pueden apreciar este tipo de huevecillos petrificados, por ejemplo en Islandia. Además de lo anterior, también fueron petrificados las gigantescas bases de muchos árboles cósmicos que fueron talados. Los felinos decidieron hacerlo para que las humanidades futuras recordaran que aquí hubieron gigantescos maestros cósmicos manifestados físicamente. Verdaderas antenas universales que en algún momento van a retoñar. En Estados Unidos hay una de esas enormes bases de lo que fue en algún momento un majestuoso árbol. Es conocido como el Pico del Diablo. En Venezuela existe otro ejemplo de estos enormes troncos petrificados. La cantidad de advertencias convertidas en piedra quedaron esparcidas por casi toda la superficie terrestre. Era imposible que entender el mensaje dejado por los Chitauris, el cual fue: aquellos que tuvieron la intención de poner un pie en Gaia sin consentimiento del propio espíritu planetario, tendrían que enfrentar la furia de uno de los grupos guardianes más poderosos con los que contaba Gaia, uno de los más grandes e imbatibles grupos de esta galaxia, expertos en recuperar y mantener la estabilidad cósmica. Ese temido grupo llamado Chitauris ha estado y estará presente eternamente junto a Gaia a la espera de cualquier llamado cósmico. El respiro de Gaia. Después de lo que los guerreros felinos cauterizaran todas las heridas que le fueron producidas a Gaia, tuvieron que realizar una larga y minuciosa revisión planetaria para cerciorarse de que no quedara ninguna amenaza latente, es decir, que no hubiéramos más huevecillos activos gestándose en algún lugar recóndito o escondidos en zonas estratégicas, que no hubieran más naves nodrizas activas, ni ningún tipo de vehículo interestelar que pudieran considerarse una nueva amenaza. Tenían que cerciorarse que no quedara ninguna fortaleza, ni escondite, ni laboratorio activo que pusiera en riesgo nuevamente el planeta. Cada centímetro cuadrado, tanto de la superficie como de las arterias planetarias, así como del interior de la gran cavidad en donde está el sol intraterreno, fue examinado. No quedó absolutamente nada, ni nadie que pudiese poner en riesgo a Gaia nuevamente. La mayoría de los saqueadores que ocasionaron esos casos energéticos en el planeta habían salido huyendo como verdaderos cobardes al percatarse de la presencia de los felinos. Sabían que no tenían posibilidad alguna de enfrentarlos, y los que tuvieron el valor de hacerlo fueron prácticamente borrados del mapa. Por primera vez en toda la historia de este planeta habían caído las primeras cabezas de diversas castas hostiles. Por primera vez, a la solicitud de Gaia, una de las razas cósmicas más poderosas y justas de este multiverso, tuvo la necesidad de usar la fuerza para contener una oleada de energía destructiva y despiadada. Uno de los grupos cósmicos más poderosos dejó claro que Gaia no estaba y nunca estará sola, y que siempre estará acompañada, resguardada y protegida por la amorosa, pero a la vez violenta energía de los Chitauris. Finalmente el planeta estaba a salvo de nuevo. Ya no había ninguna amenaza que atentara contra alguna manifestación de vida. A partir de este momento, Gaia estuvo custodiada por imbatible energía de los Chitauri y de muchas otras razas cósmicas de invaluable amor y respeto por la vida. Y por increíble que parezca, desde aquella época hasta nuestros días, es decir, justo en ese momento en el que estás leyendo este librito,
Estos hermosos grupos guerreros comprometidos con la estabilidad cósmica de este planeta siguen aquí presentes y quizá tú seas una de esas admirables y valientes guerreras y guerreros cósmicos que siempre estarán dispuestos a aportar algo en Gaia, en cualquier multiverso y en cualquier dimensión. Por fin, después de este lapso hostil tan caótico y destructivo provocado por la avaricia y la soberbia de los saqueadores, que a pesar de que no fue un periodo tan prolongado, sino por el contrario fue muy corto, pero sumamente mortífero que para Gaia y sus hermosos hijos pareció eterno, se escuchó finalmente un hermoso silencio, un silencio que marcó el inicio de la primera recuperación cósmica de este majestuoso planeta. Gaia volvió a respirar y fue justo ahí cuando comenzó la titánica tarea de la rehabilitación. Aquí dio inicio un hermoso proceso que tanto disfrutan los multiversos. Inició el famoso lapso de nacimiento del sonido proveniente del silencio, un maravilloso baile de frecuencias interestelares que llegan a recorrer infinidad de frecuencias multiversales y dimensionales al mismo tiempo. Una sutil y poderosa energía que manifiesta una sabiduría cósmica inexplicable. Un gran toroide multiversal y multidimensional que afectó directamente de una forma maravillosa el proceso de rehabilitación de Gaia. La paz y la armonía cósmica que genera este tipo de danzas o coreografías interestelares se producen a raíz del sonido que crea el silencio. Es simplemente imposible describir en palabras humanas las infinitas frecuencias sonoras cósmicas que surgen del inicio del todo y de la nada del mismo tiempo. Este hermoso proceso es conocido como la gran expansión del universo interno, que no es otra cosa que entrar en el uno mismo y utilizar la esencia de nuestra multidimensión multiversal y crear en uno mismo un toroide para rehabilitar y estabilizar cada aspecto de nuestro ser. En otras palabras, es guardar silencio para escuchar a nuestro universo interno y dejar que se conecte con los universos externos para formar parte de un toroide multiversal. Para que quede aún más claro, es inhalar nuestra esencia y toda nuestra energía, llevarla a nuestro centro, asimilarla ahí mismo y después de exhalar toda esa energía cósmica ya asimilada, lo cual produce una reacción enorme. Ese mismo proceso lo lleva a cabo cualquier forma o manifestación de vida, desde un átomo pasando por una hormiguita, un caballo, una ballena, un planeta, un sol, una galaxia, un universo o un multiverso. Los famosos agujeros negros o agujeros de gusano son precisamente eso. Inhalan toda la energía, la asimilan durante el lapso y después exhalan. Y por supuesto que cualquier persona tiene que pasar en algún momento por ese mismo proceso de expandir su universo interno. Un proceso fuerte, pero hermoso al mismo tiempo, en donde el resultado es volverse más fuerte y más sabio para seguir aportando al multiverso toda esa sabiduría y asimilarla. En la estructura de tiempo humana, Gaia estuvo expandiendo su universo interno, miles y miles de años en donde nadie pudo acercarse al planeta. No estaba permitido visitarlo, nadie, absolutamente nadie se hizo presente aquí. Solo aquellas poderosas guerreras y guerreros cósmicos que siempre estuvieron presentes. Estuvieron en contacto directo con el planeta, ayudando durante cada instante que tomó el llevar a cabo el enorme labor de rehabilitación. Solamente los representantes cósmicos más allegados a Gaia podían formar parte de la maravillosa recuperación. Se dieron cita a diversas energías llenas de experiencia y sabiduría que nuevamente entregarían todo su amor para ver en un futuro no muy lejano a Gaia nuevamente de pie. Esta parte de la galaxia se convirtió en el maravilloso escenario en donde se podían sentir las frecuencias de un sinnúmero de amorosos experimentados seres, grandes representantes dragónicos, hermosos seres catáceos como delfines alados de tonos rosa y violeta y distintas frecuencias de ballenas y belugas, diversas castas de panteras, tigres y leones, de unicornios, pegasus y lobos. Las energías de diversas castas de gorilas se hicieron presentes. La energía de los rinos no podía faltar en un proceso tan especial. Tampoco la poderosa energía de las tortugas, mantarrayas, elefantes, entre muchas otras amorosas energías. La lista de los representantes de las razas cósmicas que participaron es enorme. Escribirla aquí nos llevaría decenas de hojas. Solamente puedo decirte que ese suceso fue una demostración de amor, solidaridad y respeto por este y todos los planetas en cualquier multiverso y en cualquier dimensión. Por amor a la vida, cientos y cientos de razas cósmicas se dieron cita para llevar a cabo una de las máximas universales más grandes. Al unir sus campos electromagnéticos, al unir su energía toroidal, al unir su sabiduría, se volverían más fuertes. Al unir su fuerza generarían una frecuencia a la cual nada ni nadie pudiese enfrentar. Una frecuencia imbatible con la cual podrían recuperar la estabilidad de cualquier aspecto en el multiverso. Y así lo hicieron, juntaron su energía y juntos se volvieron más fuertes.
se volvieron uno mismo con Gaia. El trabajo toroidal de todas estas razas había iniciado dando paso a uno de los momentos más memorables en Gaia y en esta galaxia, en donde el trabajo y el nivel frecuencial dio como resultado el principio de un toroide planetario, como pocas veces llegan a suceder. El diámetro de esta energía era tan grande y tan fuerte que abarcó grandes distancias, afectando amorosamente a todos los planetas de este sistema solar y muchos sistemas solares que también habían sido afectados por la actividad hostil. Incluso la energía degenerada llegó a ser sectores galácticos sumamente remotos. Así dio inicio el renacimiento de un nuevo planeta y la rehabilitación de un enorme vecindario cósmico. El amor de este proceso fue recuperando con el paso del tiempo la estabilidad cósmica en muchos sectores galácticos y por supuesto de la Gaia. La rehabilitación inició desde el corazón del Sol intraterreno, es decir, desde la esencia solar. Desde ahí la energía comenzó a surgir, limpiando y estabilizando todos los aspectos físicos y energéticos de cavidad de la Tierra hueca, pues debido a los golpes de los hostiles, el Sol intraterreno se desestabilizó y bajó su nivel de pulsación, lo cual ocasionó mayor oscuridad en el interior y muy pocos lapsos de luminosidad. Conforme fue avanzando la rehabilitación, el Sol intraterreno fue tomando su ritmo de respiración poco a poco, y al unir su energía con la del toroide, la de las razas cósmicas, ocasionó que se reconectara con los otros soles, comenzando nuevamente el toroide solar que jamás debió haber sido interrumpido. Gaia comenzó a ponerse de pie. Una vez iniciada la rehabilitación de la cavidad interna, tenía que continuar con la zona de las arterias intraterrenas y la superficie terrestre. La energía solar debía manifestarse en las zonas más dañadas para rehabilitar esas heridas. Fue entonces cuando la energía solar comenzó a manifestarse en una de sus formas más maravillosas: agua. Comenzó a brotar agua en una de las zonas más dañadas, lo que conocemos actualmente como el norte de África, justo en el territorio que es llamado Egipto. Ahí comenzó a abrirse paso una de las arterias superficiales de aguas más caudalosas del planeta, ese sendero de agua que actualmente es conocido como río Nilo, abriéndole paso a la vida a una de las fuentes de rehabilitación más grandes jamás vista. El agua comenzó a surgir por distintas zonas afectadas para llevar a cabo una rehabilitación en serie por las zonas más dañadas. Debido a la inestabilidad energética que produjo el ataque de los hostiles, Gaia sufrió algunos cambios de temperatura drásticos durante cierto tiempo, provocando una especie de mini era glacial. Es decir, en ciertas zonas las temperaturas bajaron a tal grado que lo congelaron todo. El agua que salió de la cavidad intraterrena se fue acumulando y comenzó a darle paso a esos enormes bloques de hielo, muy similares a que hoy llamamos glaciares. Pero a diferencia de los que conocemos actualmente, los de aquella época eran infinitamente más grandes, más altos y mucho más largos. Llegaron a formarse extensiones inimaginables de glaciares que ayudarían a rehabilitar las zonas dañadas, pero además servían como almacén, pues guardarían y protegerían muchísima energía que contenía información cósmica sumamente valiosa perteneciente a este planeta y a muchos otros sectores galácticos. Información que no podía caer en manos indebidas. Este tipo de información generalmente se almacena en la atmósfera, pero con las afectaciones atmosféricas tan drásticas que provocó la guerra, tuvo que ser removida y almacenada en la extensión glacial, para que con el paso del tiempo fuera descongelándose y poco a poco llegara a la atmósfera para que nuevamente tomara el lugar del cual nunca debió haberse alterado. Esa era glacial no ha sido ni la primera ni la última que Gaia ha llevado a cabo. Esas eras son frecuentes desde siempre. De hecho, en la época actual, es decir, en el 2022, estamos iniciando una de esas mini eras glaciales. Los cambios de temperatura que se avecinan serán drásticos y los climas tendrán cambios enormes que causarán muchas afectaciones a toda la superficie terrestre. La energía solar no solo se manifestó en forma de agua y hielo, y también comenzaron a formarse en diversos volcanes, tanto en el fondo marino como en la superficie, abriéndole paso a esa hermosa energía solar llena de vida pura a la cual los humanos llamamos lava. La lava comenzó a hacer su trabajo, estabilizar las energías que los hostiles habían desestabilizado durante el periodo de ataque descomunal. Además de esta rehabilitación con la formación de volcanes, arterias de agua y extensiones glaciales, comenzó una larga época en donde no paraba de llover. El cielo y las nubes hicieron lo suyo, enviando por un largo periodo cantidad de energía a través del agua inimaginable, ocasionando uno de los primeros diluvios planetarios. Fue tanta la cantidad de lluvia que cientos y cientos de ejemplares de la flora y fauna sobreviviente al ataque tuvieron que ser transportados por los Chitauris
en vehículos no terrestres a zonas altas y al interior del planeta para que no llegaran a extinguirse, ya que el tiempo de la limpieza con la lluvia fue muy largo, lo cual pudo haber ocasionado daños irreversibles a esa flora y fauna sobreviviente de no haber sido rescatados. Los hermosos ejemplares estuvieron resguardados y fueron tratados con todo el respeto y el amor hasta que todo en la superficie se rehabilitara y pudieran ser regresados a su hábitat. Justamente de esas líneas que acabas de leer es de donde surge la famosa historia de un personaje bíblico llamado Noé, en su heroica historia del Arca de Noé, personaje que no existió, fue inventado y robada la historia de ese acontecimiento. Más adelante te darás cuenta de quiénes fueron los autores que robaron esta historia para crear uno más de sus personajes ficticios y pasajes falsos de este documento conocido como la Biblia, que en su mayor porcentaje está lleno de mentiras. Debemos tener claro que esta inundación no ha sido la única que ha sucedido en el planeta. Han habido varias y la mayoría de esas inundaciones se han tenido que resguardar y proteger a diversos ejemplares tanto de flora como de fauna, ya que si ha habido una constante violenta en este planeta, es que ciertas castas obscuras han hecho hasta lo imposible por exterminar a los hijos de Gaia. Me refiero a esas sabias y maravillosas manifestaciones de vida, los cuales los humanos llamamos erróneamente animales. Para que te des una idea de la cantidad de razas cósmicas que se manifiestan en este planeta y que han estado expuestas a la violencia por parte de castas hostiles en los océanos antes de que llegaran los depredadores extraterrestres. Existía una raza cósmica que son en su mayoría una especie de delfines humanoides. Para que lo entienda nuestro cerebro, son algo así como unas mujeres delfínicas, las cuales armonizaban con su hermosa frecuencia gran parte de los océanos. Pues esta maravillosa manifestación de vida tuvo que ser llevada a la tierra hueca para evitar que fueran masacradas y se extinguieran. Ese tipo de mujeres delfínicas son las que en la historia de la humanidad conocemos como sirenas. Su verdadero nombre son seguiras y ellas aún siguen en este planeta y cumplen una función hermosa. Con el paso de la enorme rehabilitación todo fue tomando su nivel de frecuencial poco a poco. La estabilidad cósmica iba retomando su curso en todos los aspectos planetarios. Cada átomo y célula que conforman este planeta fue rehabilitándose hasta que Gaia respiró nuevamente a su ritmo normal. Si bien todo esto acabas de leer con respecto a la violencia propiciada hacia Gaia fue un proceso sumamente oscuro, fuerte, triste y desolador, también tiene un lado positivo, un extremo perspectiva distinta. Pues el hecho de que Gaia haya sido fuertemente lastimada y golpeada por una energía tan densa proveniente de las castas agresoras, esa energía fue recibida y sobre todo asimilada por el planeta. Al ser asimilada, la frecuencia cambia y se convierte en una energía mucho más poderosa. Le da paso a una nueva etapa de energética, la cual es conocida como sabiduría multiversal, en donde el siguiente paso es llevar a cabo esa nueva frecuencia, lo cual es una labor titánica. Mucha de la energía asimilada también fue almacenada en los glaciares y te irás dando una idea del tremendo potencial energético que contienen las extensiones glaciales. A su corta edad, Gaia resurgió como un mayor nivel de sabiduría, pues además de haber asimilado la energía de los ataques, también estuvo expuesta a los toroides solares, y eso produjo que recibiera un mayor nivel de asimilación solar, haciéndola más poderosa. Si su esencia energética desde su gestación ya era extremadamente fuerte, ahora Gaia se había convertido en uno de los almacenes energéticos más poderosos de este multiverso y los ojos de varios universos ya estaban mirando hacia acá. Ahora había mucho más interés que antes por Gaia. Una nueva y hermosa frecuencia fue la que comenzó a surgir del corazón intraterreno del planeta, cubriendo cada centímetro cuadrado tanto de interior, así como de las arterias, la superficie terrestre y por supuesto la atmósfera. Una nueva época energética comenzaba. Un nuevo proceso toroidal entre Gaia, los planetas de diversos sistemas solares y del resto de este vecindario cósmico dio inicio, ocasionando que todo en esta galaxia tuviera un nuevo aire de sabiduría multiversal, lo cual significa que se creó una especie de cascada cósmica de energía con frecuencias de información de un tremendo nivel. Un verdadero oasis de sabiduría universal había surgido a raíz de la violencia provocada hacia este hermoso planeta. La majestuosa Gaia había sobrevivido y tal embestida descomunal y estaba de pie nuevamente. Había renacido con una energía imbatible y lista para seguir haciendo lo que mejor saben hacer: compartir la sabiduría multiversal para todos aquellos que estén preparados para recibirla, asimilarla y llevarla a cabo.
Fue entonces cuando Gaia tomó la decisión de que no solo las razas cósmicas que habían aportado en su gestación vinieran a recibir la sabiduría, sino cualquier otro grupo de espíritus que deseara desde el corazón retomar el camino cósmico y restablecer la estabilidad multiversal. Siendo lo suficiente amorosa como es su esencia, Gaia decidió abrir sus puertas y concedió permiso para que vinieran más espíritus a aprender de toda la sabiduría aquí existente para llevar a cabo una de las máximas universales más grandes. La sabiduría multiversal estará eternamente disponible para seguir aprendiendo todos de todos. La decisión que tomó el planeta fue conocida muy rápido en toda la galaxia y en todo este universo. Inmediatamente hubieron infinidad de solicitudes para poder venir a ese recinto. Así es, solicitudes, porque a partir de ahí, a diferencia de la época hostil que crearon los saqueadores, se sabía que los Chitauris estaban presentes y todo iba a llevarse a cabo en completo orden y respeto. Fue entonces que Gaia se preparó para recibir a los primeros estudiantes. Inicia la Cátedra Multiversal de Gaia. Diversos grupos de espíritus con distintas frecuencias venían en camino con la finalidad de seguir aprendiendo y continuar con su proceso evolutivo. Eternos aprendices cósmicos llegarían poco a poco a tomar una de las clases más majestuosas que jamás hayan tomado en un recinto repleto de sabiduría. La mayoría de los grupos de estudiantes que vendrían tenían una característica en común. Eran espíritus que durante todo su proceso cósmico se habían dedicado a estudiar, asimilar y aportar a la asimilidad en pro de la estabilidad cósmica. Es decir, eran estudiantes que no eran problemáticos, que casi no se desenfocaban de sus procesos y casi siempre iban de la mano con el universo. En pocas palabras, eran alumnos muy aventajados, grandes conocedores de leyes universales. Eran aprendices sumamente experimentados con un enorme camino recorrido en los multiversos y en la multidimensión. Pero por su postura ante todo, siempre ha sido y siempre será. Mientras más sabiduría vamos adquiriendo, más largo se va haciendo el eterno camino de aprendizaje. En otras palabras, mientras más aprendemos, más nos vamos dando cuenta que nos hace falta mucho por aprender. Pero este recorrido cósmico no termina. Es un eterno espiral con frecuencias infinitas, en donde todas esas infinitas frecuencias están juntas, convirtiendo entre sí. Esa peculiar postura de nunca dejar de aprender del multiverso es la que caracteriza a esos grupos de estudiantes que llegarían procedentes de diversos sectores galácticos, de distintas galaxias, así como de numerosos universos y multiversos. Dentro de este hermoso proceso que estaba por comenzar, en el cual estos espíritus vendrían a aprender de Gaia, había muchos objetivos contemplados que los alumnos tendrían que cubrir. Uno de los que mayor interés tenían en trabajar era el de mantener el foco, la sensibilidad y la comunicación consciente interrumpida desde el corazón, esencia cósmica con su multidimensión estando aquí encarnados, lo cual significa que al venir a encarnar a este planeta tenían que mantenerse en contacto con ellos mismos y con la infinidad de dimensiones en donde estaban presentes o manifestados. Este era uno de los temas más delicados y que más dedicación necesitaba, pues en ese tipo de dimensiones materiales densas o bajas no es tan fácil el mantener la perfecta sensibilidad con nuestra multidimensión. No es tan sencillo mantenerlos completamente enfocados y plenamente conscientes de lo que somos en las infinitas frecuencias multiversales, ya que la frecuencia de la materia son tan densas que cualquier espíritu, sin importar que tan experimentado sea, puede desenfocarse de un momento a otro, pues las energías densas pueden llegar a ser muy seductoras para quien sea, y precisamente ese era uno de los objetos por el cual venían los aprendices del universo que decidían visitar a Gaia, venir aquí a una frecuencia densa de materia, utilizando un cuerpo material y mantenerse en perfecta sintonía con su multidimensión durante cada segundo que estuvieran manifestados. A la mayoría de los estudiantes no les iba a costar tanto enfocarse al estar encarnados, ya que la experiencia que poseían un gran porcentaje también era en este tipo de dimensiones materiales. Sin embargo, venir a Gaia era un gran reto para mantener el enfoque, porque como lo mencioné, tanta información y tanta energía que hay en este planeta puede detonar debilidades que los espíritus aquí presentes no hayan trabajado con anterioridad y puede ser la llaga no sanada que catapulte muchas incomodidades no trabajadas ni asimiladas. Durante esta hermosa época de la primera etapa del proceso para poder visitar a Gaia, el planeta tomó la decisión de que se realizara por grupos, es decir, que fueran llegando poco a poco. Los estudiantes estarían llegando por partes, ya que antes todo, después de la hostil embestida de los saqueadores,
Gaia necesitaba orden para evitar cualquier contratiempo, y una forma de mantener ese orden era recibiendo paulatinamente a los alumnos. El primer grupo estaría conformado por 144,000 estudiantes, los cuales serían recibidos en partes, en 3 grupos de 48,000 alumnos cada uno. Finalmente había llegado el momento en el que comenzaron a llegar los estudiantes, y así dio inicio la cátedra de Gaia hacia todos estos honorables alumnos sedientos de sabiduría cósmica. Los primeros 48,000 llegaron al interior del planeta, inaugurando una bellísima época de sabiduría cósmica en ese sector galáctico. Desde el inicio, la interacción de los estudiantes con Gaia fue enorme. El intercambio de información entre ellos se fue haciendo cada vez más fuerte. Los resultados eran simplemente hermosos. Los estudiantes y el planeta crearon enormes toroides de sabiduría que dieron como resultado una retroalimentación cósmica constante e imbatible, a tal grado que muchos de esos toroides creados en aquel tiempo siguen activos hasta nuestros días, emanando segundo a segundo cascadas de infinita información. Armaduras cósmicas. Un espíritu, cuando decide ir a experimentar un proceso en cierto lapso frecuencial, dimensión de algún universo, debe estudiar con anterioridad los requerimientos energéticos para poder desenvolverse en dicha dimensión. En otras palabras, el espíritu que aspira a manifestarse en tal dimensión requiere estudiar las condiciones frecuenciales previamente y conseguir el nivel de elevación energética adecuada. De lo contrario, es imposible que se lleve a cabo dicho proceso. Una vez que el espíritu aspirante haya logrado tales requerimientos, entonces puede acceder a intervenir en dicha dimensión. El lapso frecuencial en el que está Gaia es una dimensión densa, en donde la frecuencia ocasiona que la energía se manifieste en materia. Que no se malentienda que al decir densa significa mala, simplemente es en energía que toma una postura frecuencial baja, pero no tiene nada que ver con un concepto de maldad. Los trajes espaciales que se deben utilizar para llegar a cierta dimensión son ciertos parámetros de densidad. Deben estar también en la frecuencia adecuada para poder desenvolverse al 100%. De lo contrario, difícilmente se podrá llevar a cabo el proceso como se debe. Los 144,000 espíritus que comenzaron a venir a Gaia estaban utilizando unos cuerpos físicos sumamente particulares, con características muy, pero muy peculiares. Estos trajes fueron concebidos en gran porcentaje en un lugar muy especial llamado Vega, un lugar hasta cierto punto alejado de aquí, del cual la actual sociedad planetaria sabe muy, pero muy poco. Más adelante platicaremos algunos aspectos de este hermoso sector cósmico. Si lo anterior ya quedó más claro, es importante remarcar que los 144,000 espíritus que comenzaron a llegar en grupos al planeta tenían que utilizar un traje espacial, por llamarle de alguna manera. Un traje acorde a la dimensión a la que venían a experimentar. Unos trajes espaciales que respondieron al 100% a las necesidades que exige o requiere este tipo de dimensiones. Unos trajes espaciales que no tuvieron falla alguna y que ante todo pusiesen de ser unas antenas receptoras y emanadoras de información frente al multiverso. Es decir, que todo el tiempo estuviera recibiendo y enviando información a la multidimensión de cada uno de los espíritus que portarán esas armaduras cósmicas. Como lo menciono antes, uno de los objetivos de estos alumnos era el venir a desenvolverse en esta dimensión densa y mantenerse en perfecta conexión y retroalimentación con su esencia cósmica, ya que es la clave y es la única forma para no perderse en semejante océano de información que existe en toda esta densidad. Y fue entonces cuando por primera vez llegó un enorme grupo de miles de espíritus portando unas maravillas armaduras cósmicas con características nunca antes vistas. Armaduras constituidas de energía solar íntimamente conectadas a cualquier fuente solar existente. Esas armaduras fueron el resultado de milenios y milenios de estudios, de un arduo y enorme lapso de dedicación, de paciencia, de humildad y de amor que diversos estudiosos del cosmos habían entregado para poder lograr esa conexión y compatibilidad con el todo universal. Ese admirable grupo de experimentados e incansables estudiosos, formado por diversos representantes de distintas razas cósmicas, habían creado unas perfectas y maravillosas máquinas biológicas con el objetivo de mantener la estabilidad cósmica, estando presentes y envueltos en la densidad de la materia. Fue justo aquí, en Gaia, en donde las primeras armaduras cósmicas fueron utilizadas por los 144,000, las cuales dieron inicio a una larga historia que hasta este día en el que estás leyendo, esto sigue llevándose a cabo, y al parecer a esta historia le queda mucho camino por recorrer.
La llegada de los 144,000 espíritus usando las máquinas biológicas generaron mucha expectativa en varios universos, llamando la atención de muchos grupos cósmicos, ya que no era normal que tantos espíritus llegaran en grupos tan grandes a un planeta en un lapso tan corto, menos aún a un planeta tan joven. Muchísima energía comenzó a moverse aquí y en muchos otros lados. Pues recordemos que para el multiverso la distancia y el tiempo no existen y toda acción crea una reacción como efecto dominó. Es importante que platiquemos un poco acerca de esos cuerpos que utilizaron los 144,000, ya que en la sociedad actual casi no hay información real y la que llega a haber puede que esté tergiversada y creada para confundirnos. Como le mencioné hace un momento, esos cuerpos o máquinas biológicas son el resultado de un tremendo trabajo que llevaron a cabo cientos de representantes de diversas razas cósmicas desde hace mucho tiempo. Así es, esos cuerpos son creación de seres diversos sectores del multiverso y de la multidimensión. Son considerados una obra de arte cósmica debido a la sensibilidad, conexión y compatibilidad que llegan a tener con las fuentes solares, además de ser una especie de puente entre dimensiones sutiles o altas y otras densas o bajas. Esos cuerpos no fueron un experimento. Esto debe quedar muy claro. No fueron un experimento. Fue un proyecto cósmico sumamente trascendental e importante en este universo. Así es que debemos quitarnos la errónea idea de que esos cuerpos fueron un experimento extraterrestre. No es así. La configuración solar de cada una de las células que conformaron aquellos 144,000 cuerpos eran perfecta. Cada una de esas células eran un pequeño sol incandescente conectadas entre ellas de manera maravillosa y al mismo tiempo estaban conectadas con el sol intraterreno y por supuesto con el resto de los soles de los sistemas solares de esa galaxia. Eso daba como resultado ese efecto toroidal solar interrumpido al cual me refería anteriormente. Esas hermosas células o mini soles se agrupaban dando forma a los diversos órganos y diversas partes que conformaban los cuerpos. Debemos entender que las células de esos cuerpos, al estar conectados todo el tiempo con estas fuentes solares, ocasionaba que el flujo energético del cosmos no parara. Siempre estaba activo, lo cual causaba que las células de esos cuerpos no envejecerían, no se desgastarán, no se enfermarán. Eran verdaderas armaduras cósmicas llenas de poder universal. Prácticamente volvía invencible a cualquier espíritu que ocupara esa armadura, a menos que el propio espíritu decidiera bajar la frecuencia del cuerpo, envenenándola, desgastándola, descuidándolo, anestesiándolo, etc. Para recordar un poco más cómo estaban constituidas estas perfectas máquinas biológicas, podríamos decir que eran similares a los cuerpos que usamos actualmente los espíritus encarnados en este planeta, y me atrevo a decir similares entre comillas, porque es solamente una referencia bastante lejana, ya que existe un tremendo rango frecuencial de diferencias entre aquellos cuerpos y los que usamos actualmente. En un momento te va a quedar más claro. Para recordar cómo eran, comenzaré a describirlos y así tendremos una perspectiva más clara. Todos los 144,000 cuerpos eran de un tono de piel oscura. Así es, todos, absolutamente todos tenían piel oscura. Todos medían más de 2.90 metros, tal como lo acabas de leer. La estatura más baja que había entre ellos era de 2.90 metros. Había algunos que llegaban a medir hasta 3.40 metros o un poco más. La mitad de ellos eran mujeres y la otra mitad eran hombres. En realidad no es como ellos se nombraban. Ese término de hombre y mujer lo usamos en la sociedad actual. Me atrevo a usarle aquí para entender que la mitad de ellos era de una frecuencia y la otra mitad eran de otra frecuencia. Por ahora quedémonos con la idea de que la mitad eran sexo masculino y la otra femenina. Si pudiéramos contabilizar en años terrestres y de acuerdo a la línea de tiempo cerebral de la humanidad actual, podríamos decir que los 144,000 llegaron a Gaia teniendo la misma edad, es decir, todos tenían 3.300 años desde que esos cuerpos se habían gestado y habían sido ocupados por los espíritus de los estudiantes. De ese dato es que se le inventa una edad al personaje que conoces como Jesucristo, el cual no existió, pero dice la supuesta historia que murió a los 33 años. Así es, te parecerá raro el hecho de leer que pueden haber personas de más de 3.300 años, pues permíteme contarte que esos cuerpos estaban diseñados para vivir muchísimo más tiempo. Los 3.300 años que menciono solo eran el inicio de este proceso. Lo que pasa es que se nos hace raro porque en la sociedad planetaria actual tenemos la errónea estructura mental de que solo vivimos en promedio 60 o 70 años terrestres.
Todos los cuerpos de los 144.000 fueron el resultado de la unión de dos energías cósmicas y también tuvieron un proceso de gestación, el cual no es igual al que estamos acostumbrados en la sociedad planetaria actual. Esos 144.000 cuerpos fueron gestados en un sector de este universo llamado Vega, no confundir con Vega de la constelación de Lira. Vega es un grupo de soles que hasta cierto punto emanan y rigen energéticamente esta parte de la galaxia, lo cual significa que aportan gran cantidad de energía. En un pequeño sector de ahí es que fueron gestados los 144.000 en un planeta que tiene características similares a Gaia, pero a diferencia de aquel planeta tiene mucha más experiencia, es decir, que Gaia, comparado con el otro planeta, es un bebé, el otro es un adulto experimentado. Ese planeta tan adelantado es conocido como Haarpa. De hecho, muchos de los instrumentos que se han usado para crear música clásica fueron creados allá y traídos y adaptados aquí. Como dato curioso, la mayoría de los seres que habitan ese sector de la Vega son pranáticos, es decir, los que están manifestados en dimensiones densas, cuerpos de materia. Se alimentan de la energía que emanan los soles. Siguiendo con la descripción de los 144.000, ellos también llegaron aquí siendo pranáticos y todos fueron recibidos directamente en el interior del planeta. Es importante mencionar que en el interior de los corazones de esas maravillosas armaduras biológicas había una pequeña cavidad de unos 9 milímetros. En dicha cavidad se encontraba la energía cósmica masculina y femenina, positivo y negativo, que los mantenía conectados ininterrumpidamente con la multidimensión. Cabe mencionar que en este aspecto sí son iguales a los cuerpos de los espíritus que estamos actualmente encarnados en este planeta, ya que nosotros funcionamos y estamos conectados así a la multidimensión, y si bien el proceso de gestación no es igual, existen algunos aspectos similares. Por ejemplo, el corazón es y será siempre el primer órgano en formarse junto con la lengua, y esto es debido a que esas dos energías que vienen desde la multidimensión se anclan en el cigoto y van formando el corazón junto con la lengua, y desde ahí la energía comienza a circular para formar cada célula que le dará vida a cada una de las partes y a los órganos que conformarán esa maravillosa armadura cósmica. Esa energía proveniente de la multidimensión, siendo filtrada por el corazón, en algún momento tomará forma en la materia como tejido sanguíneo y comenzará a bombear y a crear torrente sanguíneo. Ese torrente sanguíneo es el que le dará vida al campo electromagnético. La consistencia de los cuerpos de los 144.000 eran impoluta, no tenía ningún porcentaje de contaminación, lo cual producía que cada una de sus células y por supuesto los órganos funcionarán perfectamente y nunca paraban de estar interconectados con todos los soles. Eso los volvía unas armaduras biológicas sumamente fuertes, imbatibles, y como lo mencioné hace un momento para que no se nos olvide, no existía el envejecimiento, no había enfermedades, no existían fugas de energías, simplemente se manifestaba una perfecta estabilidad cósmica. Habiendo recordado lo anterior, teniendo claro que esas armaduras eran simplemente más que poderosas, eso convertía a los 144.000 en una especie de civilización cósmica sumamente aventajada en comparación con otras manifestaciones de esa misma dimensión o plano frecuencial. La historia de Gaia. Sin tener el objetivo de llegar a convertirse en una raza cósmica como tal, los 144.000 comenzaron a enfocarse en el aprender de Gaia y de todo lo que esto implicaba, y conforme fue pasando el tiempo, empezaron a asimilar y llevar a cabo dicha información adquirida, y al mismo tiempo ellos sabían que debían dejar un legado de sabiduría cósmica enorme en este planeta, un tsunami de información para que futuras generaciones pudieran tener acceso a ella y poder utilizarla en pro de la estabilidad tanto planetaria como del propio universo. Dicho legado debía quedar grabado eternamente en un sitio en donde la información no pudiera ser tergiversada ni destruida. Fue así que decidieron dejar frente a toda esta sabiduría conforme fuera siendo recibida. Dicha información fue puesta en el sol intraterreno, y al estar en constante movimiento toroidal, el campo electromagnético de Gaia se convirtió en una de las bibliotecas más grandes que jamás se hayan visto. Una biblioteca que estaba a la vista de todos y disponible para todo aquel que quisiera venir a aprender y a recordar
lo olvidado para ponerlo en práctica en pro de la estabilidad multiversal, pero también para todos aquellos espíritus que quisieran venir a enfrentarse a sí mismos. Con el paso del tiempo y la constante entrega por aprender y aportar de los 144.000, cada vez el campo electromagnético de Gaia iba teniendo más y más información. Se iba convirtiendo en una avalancha de sabiduría, en una especie de bola de nieve que no dejaba de crecer. Aun cuando ese tsunami de información estaba a la vista de todos, solo estaría disponible para aquellos que alcanzaran el mismo nivel frecuencial en la cual estaba esa energía. Nadie más podía acceder o accesar si no estaba en el mismo nivel energético. El único requisito que tendrían las futuras generaciones para entrar en contacto con ese tsunami de sabiduría era el tener que elevar la frecuencia de su sol interno, corazón, y conectarlo al sol intraterreno del planeta y al sol externo. Solo así, siendo compatibles las frecuencias de los tres soles, se puede tener acceso a ese océano cósmico de sabiduría. Y déjame decirte algo, estas futuras generaciones somos los espíritus que estamos actualmente encarnados. Así es que tú, que estás leyendo esto, ya empiezas a recordar un poquito más de las responsabilidades cósmicas del por qué decidimos estar aquí y ahora. Para resumir un poco más del contexto de cómo eran los cuerpos físicos de los 144.000, te pondré un ejemplo. ¿Recuerdas a nuestro extraordinario basquetbolista de apellido Jordan de los años 90? Ese maravilloso atleta que hacía magia en la duela. Me atrevo a decir que ha sido el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Era un tipo muy alto, sumamente fuerte, con un cuerpo atlético. Me imagino que si ya lo recordaste. Puedo comentarte que ese atleta es un tremendo ejemplo de cómo se veían los cuerpos de los 144.000. Si bien ya mencioné que ellos eran sumamente altos, el ejemplo que mencionó de Jordan es de lo más que pudiese ser parecido a ese maravilloso grupo de los 144.000. Repito, Jordan es solo un ejemplo para que lo entienda nuestro cerebro, porque en realidad los 144.000 eran más fuertes, más altos, más poderosos, y por supuesto la energía que portaban en su campo electromagnético era completamente distinta a la energía y sumamente alta en comparación con de la humanidad actual. Otro ejemplo es un atleta de piel oscura. Está considerado el hombre más rápido del mundo. Su nombre es Usain, de origen jamaicano. Y para poner un ejemplo de cómo se veían las mujeres, podemos nombrar a la que es considerada una de las mujeres más rápidas del mundo. Su nombre es Elaine. Curiosamente es jamaicana también. Si notas, he estado describiendo a un poderoso grupo de espíritus que portaban unas armaduras cósmicas con una genética poderosísima, que portaban una energía enorme e imbatible. Simplemente eran unas máquinas biologías sin precedentes, cuyo distintivo y peculiaridad era su alta energía y el color oscuro de la piel que las envolvía, y debido a ese distintivo de tono oscuro, fueron conocidos en la galaxia como la oleada de las panteras negras, ya que en este universo existe un muy temido y conocido grupo formador por 300 guerreros cósmicos llamados las Panteras Negras, que forman parte de un segmento de los Chitauri. Este peculiar grupo era famoso por ser incorruptibles, centrados en la multidimensión, en el multiverso y por supuesto en mantener el orden universal y la similitud que tienen las armaduras cósmicas de los 144.000. Eran tremenda, eran sumamente parecidos a los Panteras Negras de los Chitauri. De hecho, la mayoría de todos aquellos que estuvieron atentos a la llegada de los 144.000 tuvieron la idea de que era un grupo perteneciente a los Panteras Negras, hasta que alguien se dio cuenta que no era así. El llamado de rezagados cósmicos. Desde la llegada del primer grupo al planeta de los 144.000, se fue creando una relación y una energía de respeto y aprendizaje entre ellos y Gaia. Simplemente todo era como debiese ser, llevando a cabo la fórmula cósmica de la libertad energética con la que trabajan los multiversos, la forma en cómo trabaja el todo universal, todo girando en torno a la energía de la humildad, la paciencia y el respeto. A partir de ahí sucedieron situaciones maravillosas que provocaron una energía que fue esparciéndose como efecto dominó en esta galaxia y en lugares muy recónditos más allá de los límites de esta, causando cambios frecuenciales enormes que jamás hubiésemos imaginado. La energía que surgía de Gaia era de tal magnitud que al llegar a otros sectores galácticos en donde se estaban llevando a cabo algunas batallas entre bandos cósmicos,
Estas terminaron y ciertas catástrofes fueron detenidas, y no es que la energía de Gaia haya irrumpido esos procesos bélicos. Simplemente esa energía comenzó a esparcirse por toda la galaxia y los participantes bélicos sintieron la frecuencia y eso los hacía sentir la sabiduría del todo universal. Esa energía comenzó a ser estudiada y asimilada por todo el contexto bélico que se estaba llevando a cabo, y contra eso no hay quien pueda detenerlo, a menos que aún siendo plenamente consciente de lo que es esa energía, se quiera remar en su contra y hacer hasta lo imposible por desestabilizarlo. Quizá pueda tener un pequeño efecto, pero al final nada ni nadie puede cambiar el flujo de una energía cósmica tan alta y con tal nivel de sabiduría. Contra eso, nada ni nadie puede, y las consecuencias y la responsabilidad por el hecho de tratar de cambiar ese curso frecuencial es enorme. Finalmente había llegado el momento para que el tercer grupo llegara, pero a la diferencia de los primeros, este tercero tenía una característica muy peculiar. Al haber tenido resultados tan maravillosos con los dos primeros grupos, Gaia, en decisión junto con otros planetas, tomaron la iniciativa de que en esa tercera agrupación no solamente vinieran espíritus de una frecuencia tan alta, se tomó la decisión de darles una oportunidad a 500 espíritus rezagados de otros sistemas, espíritus que habían experimentado un nivel frecuencial muy denso, en el que habían ido simplemente en contra de ellos mismos, en contra del universo, procesos en los que se faltaron el respeto a sí mismos y por supuesto también al cosmos, junto con todas las diversas manifestaciones de vida involucradas. Ese grupo formado por estos espíritus que habían decidido experimentar ese tipo de energías durante incansables lapsos frecuenciales, o como decimos los humanos, iones, había levantado la mano para pedir una oportunidad de redireccionar su plan cósmico, para enderezar su trayectoria en el universo, para dejar de comportarse como verdaderos vándalos y delincuentes que destruyen todo a su paso sin importarles nada. Ellos mismos levantaron la mano pidiendo la oportunidad de venir aquí a Gaia para comenzar una nueva etapa de aprendizaje y así poder utilizar lo aprendido en pro de la estabilidad cósmica. Y justo fue ahí cuando Gaia y todos los planetas involucrados con su infinito amor decidieron que vinieran esos 500 espíritus. Pues Gaia y los planetas involucrados sabían que todo espíritu con el sentir cósmico de seguir aprendiendo y de corregir su recorrido cósmico debía tener otra oportunidad. Aun cuando fuese el más cruel y el más despiadado de los espíritus en todo el multiverso, merecía esa oportunidad. Llegarían 500 espíritus a los cuales este multiverso les abría la puerta a cada uno de ellos para utilizar una máquina biológica sin precedentes y poder reconectarse con su multidimensión, estando encarnados en Gaia. Simplemente esos 500 espíritus que habían sido rezagados por su anterior comportamiento hacia el universo tendrían la más grande oportunidad en todo su recorrido cósmico. Regresar a su universo interior para volverse a unir al universo exterior, ya que habían decidido desde hace mucho separarse tanto de su interior como de su exterior debido a su soberbia, y llegó la traideología. Los tres grupos formados por 48,000, cada uno de ellos se reunieron en Gaia, formando un maravilloso grupo de eternos aprendices del universo. Los 144,000 estaban reunidos nuevamente, ya que ellos llevaban un buen tiempo juntos estudiando la energía de este planeta antes de venir a Gaia, lo cual los hacía bastante conocidos entre ellos. Durante un enorme lapso energético, el toroide cósmico entre ellos y el planeta crecía cada vez más. Todos los estudiantes estaban dando lo mejor de sí. Si bien la mayoría de las clases se llevaban a cabo en el interior del planeta, estudiando cada centímetro cuadrado tanto del sol intraterreno como de toda la hermosa cavidad de Gaia, también parte de la cátedra era el recorrer y estudiar toda la zona 2, es decir, las arterias que recorren todo el planeta por debajo de la superficie, además de recorrer la superficie con las extensas cicatrices que habían dejado esa absurda guerra que ocasionaron los hostiles. Los aprendices iban estudiando cada detalle de la nueva energía de Gaia, desde la forma en cómo se estaba recuperando, hasta la manera en cómo se conectaba e interactuaba la multidimensión del planeta con la multidimensión de otros planetas y soles de otros sectores. Al parecer, los 500 rezagados estaban volviendo a retomar el curso de su recorrido cósmico desde las máximas universales del respeto. No pasaba ni un momento en el que no estuvieran estudiando. Todo el tiempo estaban enfocados, hasta que un día, estando estudiando una parte muy deteriorada de la superficie terrestre debido al bombardeo, justamente el territorio que hoy en día en la actual sociedad humana llamamos Irak,
Un pequeño grupo de los últimos 48.000 estaban asimilando mucha información que Gaia les estaba dando en esa zona. Justo ahí fue captada una señal procedente de un planeta perteneciente a este sistema solar, al cual en la actualidad llamamos Saturno. Si bien la señal no había surgido originalmente de ahí, su fuente era aún más lejana. Saturno había sido utilizado como antena repetidora para que llegara el mensaje justo a esa parte de Gaia, en ese preciso momento, para que fuera captado por alguno o algunos de los 500 rezagados. Fue en ese momento que uno de ellos recibió el mensaje que decía: caídos, reprogramar. La germinación de la milicia. El mensaje fue recibido, aunque al inicio ella no lo encontraba ningún sentido a esas misteriosas palabras. Dicho mensaje simplemente comenzó a desenfocarla del aprendizaje que estaba llevando a cabo en Gaia, ya que a partir de que ella recibió esas palabras dejó de lado todo lo que tenía que asimilar. Simplemente estaba presente, pero no estaba asimilando nada. Prefirió enfocarse todo el tiempo en traducir el contexto de aquel mensaje. Nadie más lo sabía, solo ella. Nadie notó nada. Nadie más tenía idea de que esas palabras habían llegado solamente a ella. Con los más de 3.000 años en la línea de tiempo humana que ella llevaba utilizando la armadura biológica, jamás había recibido ese tipo de energía con tal nivel frecuencial. Jamás había recibido una frecuencia así que llega directamente a su cerebro, ya que durante todo ese tiempo todo era un torno al corazón. El cerebro solamente cumplía su verdadera función. Ella no paró ni un segundo de estudiar y tratar de descifrar cada una de las frecuencias que contenían las letras de aquel misterioso mensaje. Aprovechaba cualquier oportunidad para regresar a la superficie terrestre, justo al lugar en donde recibió el mensaje, pero no recibió nada más en un lapso frecuencial muy largo. Pasó mucho tiempo, hasta que en otra visita a ese mismo lugar, junto con los 499 rezagados restantes y miles de estudiantes más, inesperadamente ella volvió a recibir otro mensaje, el cual decía: paraíso, devorar manzana. Este nuevo mensaje, por supuesto, a tratar de unir ambos, pues no era coincidencia que ni aún estando presentes los rezagados y miles de estudiantes más en el mismo lugar y en el mismo momento, solo ella era la única que estaba siendo receptora de los misteriosos mensajes con ese peculiar nivel frecuencial. El tiempo transcurría y más se iba alejando de los objetivos por los cuales ella había pedido estar en Gaia. Más iba dejando de lado el aprendizaje. Solo fingía estar aprendiendo, aunque en realidad se dedicaba a poner toda su energía y atención en traducir el contexto real de ambos mensajes, y aunque aún no lo había conseguido, fue hasta que recibió un tercer mensaje, el cual le comenzó a dar todo el sentido a lo que ella estaba experimentando. Ese tercer mensaje fue recibido en el mismo lugar, de la misma manera y compañía de los miles de estudiantes y por supuesto en presencia de los rezagados. Ese tercer mensaje llegaría a complementar todo el mensaje. Decía: eres la llave. A partir de ahí, para ella, todo iba haciendo sentido. Comenzó a unir los cabos de cada mensaje, a traducir la frecuencia de cada letra y cada palabra. Pero lo más importante que fue que pudo entender la forma en cómo cerebralmente recibió cada una de esas frecuencias. Pudo reconocer la energía de los seres que les estaba enviando esos mensajes. Se dio cuenta que ellos eran viejos, conocidos, y que ciertas energías con distintas frecuencias que al parecer desde hace mucho ya estaban controladas, habían sido detonadas al recibir esos mensajes. Comenzaron a moverse y esas heridas al parecer ya habían cicatrizado. Volvieron a sangrar y ese sangrado era cada vez más fuerte, pues la gran serpiente estaba tratando de levantar el vuelo, manipulando cerebralmente a los más débiles que estaban tratando de redimir su camino, utilizando los puntos débiles que los comunicadores a la distancia conocían a la perfección de ella y de la mayoría de los rezagados. El veneno de la serpiente había comenzado a ser suministrado para anestesiar, paralizar, manipular y erradicar del camino a quien fuera necesario, con tal de lograr el objetivo. La historia oculta de Gaia. El arrastre de la serpiente. Primero, caídos, reprogramar. Segundo, paraíso, devorar manzana. Tercero, eres la llave. Estos tres mensajes contenían uno de los planes más despiadados y maquiavélicos que jamás se hayan visto en este multiverso. Tres mensajes que contenían unas frecuencias poderosísimas que hasta el momento estaban contenidas, estaban encadenadas
pero en el instante en el que alguien entendiera los pasos a seguir que contenían cada uno de ellos y los llevara a cabo, esas frecuencias serían liberadas y le abriría paso a una de las etapas más desalentadoras y desgarradoras en esta galaxia. Y solo uno de los 144,000 espíritus que estaban utilizando las armaduras biológicas podría entender esos pasos a seguir. Ella había decidido usar hacía más de 3,000 años, justo cuando ocupó por primera vez su armadura el nombre de Ave. Ave era justamente una de las que pertenecían al grupo de rezagados y que había tomado la decisión de retomar su caminar cósmico bajo las leyes universales al venir a Gaia, y había destacado por su avanzado aprendizaje y la objetividad que estaba adquiriendo en muy poco tiempo. Sin embargo, Ave, al comenzar a recibir los 3 mensajes, estaba siendo tentada por entidades sumamente densas, muy conocidas por ella. Entidades que de una u otra forma querían que alguien les abriera la puerta que custodiaba la energía, la frecuencia e información que formaban la sabiduría de este multiverso. La puerta a la que me refiero, la puerta que querían abrir era Gaia, y solamente alguien que ya estuviera dentro del toroide planetario, habiendo llegado bajo las leyes cósmicas, podría ver el gran cerrojo cósmico. Debido a su baja frecuencia, sería prácticamente imposible para esas entidades estar en este planeta, a menos que pudieran comunicarse con alguien que ya estuviese aquí, y así fue como lo planearon. Eligieron a lo que conocían a la perfección, así es que comenzaron a contactar a Ave. Sabían que ella iba a ser la llave las que abriría la puerta de Gaia para tener acceso a toda la energía que aquí evoluciona en una constancia infinita, e incluso más allá de tener acceso a toda esa sabiduría cósmica. Uno de sus más grandes objetivos era manifestarse aquí, por supuesto sin tomar en cuenta las leyes universales, sin importarles nada, quebrantarían cualquier frecuencia con tal de manifestarse. Ave iba a tener en sus manos una de las decisiones que marcarían eternamente todo lo que pudiese suceder en este multiverso. Ave tendría en sus manos la oportunidad que estuvo pidiendo durante mucho tiempo, la oportunidad de aportarle algo al multiverso, la oportunidad de redimir por lo menos un poco de todavía la devastación que causó en compañía de esas entidades que le estaban contactando. Habían reventado la estabilidad cósmica en diversas galaxias y el daño causado con su comportamiento fue tremendo. Pero finalmente ella tenía la oportunidad de redimir y aportar algo a tanta devastación que había causado. Ave estaba a punto de tener la misma oportunidad para renacer que tienen todas las águilas. La oportunidad para que le crecieran nuevamente las plumas más fuertes y más largas, las garras más grandes y más afiladas y el pico más grande y más fuerte para volver a volar de la mano con el multiverso. Simplemente ella podía tomar la decisión de arrancarse las alas para arrastrarse nuevamente en compañía de Anuik y Nagi, sus antiguos compañeros de sangrientas y despiadadas batallas que la había vuelto a contactar para tratarla de seducir nuevamente. Durante un largo lapso, Ave no recibió ningún mensaje nuevo, ninguna señal procedente de Anuik y Nagi. Aún así, ella no dejaba de enfocarse en las frecuencias de los 3 mensajes y antes de recibir el siguiente, ella ya había descodificado la frecuencia de cada uno de los 3 mensajes recibidos. Ave pudo armar las piezas del rompecabezas y se dio cuenta que a través de ella, Anuik y Nagi tenían el objetivo de iniciar una milicia producida a través de la clonación, y que quien les abriría la puerta a miles de cuerpos clonados sería ella. Ella sería la incubadora del inicio de un plan maquiavélico del nacimiento de una humanidad con objetivos sumamente demoníacos. Los 3 mensajes unidos almacenaban la siguiente estrategia. Llegó el momento de reprogramar a la milicia de los caídos. Abandona el paraíso y podrás devorar la gran manzana. Dentro de ti está la llave. Y una vez que Ave tenía sumamente claro el mensaje completo, llegó el 4º mensaje, el cual decía: tu sangre, la alteración. Y de inmediato todo se hizo sentido. Estaba más que claro hacia dónde iban esos 4 renglones. 4 líneas que contenían un plan puramente demoníaco que en realidad era muy sencillo llevarse a cabo. El tiempo fue pasando y Ave seguía guardando silencio absoluto. No había compartido nada de esto con nadie, ni siquiera con los 7 amigos más cercanos que tenía y que también formaban parte de los 500 rezagados. Sin embargo, su actitud era distinta y varios fueron notando que ella, a pesar de que estaba ahí presente, parecía que no estaba.
pues todo el tiempo estaba centrada en lo que conllevaba el echar al andar en lo que contenía los mensajes. Pasó un largo lapso sin recibir ningún otro mensaje, pero había aprovechado para hacer un profundo estudio de las afectaciones que se llevarían a cabo si ella decidiera no proceder con el plan, y lo que sucedería en el caso que ella aceptara formar parte de él. Pero repentinamente llegó un quinto determinante y convincente mensaje, el cual decía: control mente masivo. Y todo iba siendo cada vez más claro. Mientras más mensaje recibía, más iba estructurando lo que podría traer como resultado todo este maquiavélico plan, lo cual provocó que una especie de atracción por los planes de Aniuk y Nagi comenzara a surgir desde lo más profundo de Abe. Era como si algo muy dentro de ella estuviera naciendo de nuevo, como si una vieja energía de adicción que ya había controlado desde hacía mucho comenzaría a desbordarse de nuevo. Pero ahora era casi imposible el poder controlar esa energía. Simplemente estaba siendo envuelta y cegada. A millones de kilómetros en la escala de distancias de la humanidad actual, estaban seduciendo a Abe, estaban seduciendo a la parte de su armadura biológica que puede llegar a ser controlada incluso a distancias interminables. Estaban comenzando a controlar la parte más vulnerable de esas perfectas máquinas biológicas. Me refiero al órgano que los humanos llamamos cerebro. Abe estaba cediendo su poder a través de su cerebro y de la misma forma en cómo ellos estaban planeando controlar mentes, el cual había sido el contenido del quinto mensaje. Comenzaron a seducir y hasta cierto punto a manipular a Abe, sin darse cuenta que desde ese momento ella ya estaba abriendo la cerradura cósmica. Le estaba preparando la pista de aterrizaje para que llegaran en muy poco tiempo de la manera más sencilla a los famosos caídos de la galaxia. La sensación de esa energía de adicción que estaba surgiendo desde lo más recóndito del Abe iba siendo cada vez más grande, más seductor y más desbordante. Le estaba invadiendo por completo y el tiempo que pasó entre el quinto mensaje y el sexto que acababa de recibir le detonó por completo esa hambre y avaricia descontrolada de volver a sentir lo que era el placer de engañar a civilizaciones de ciertos sectores de la galaxia y extraer su energía, haciéndose pasar por una deidad, por un dios o una diosa. Fue entonces cuando Abe recibió el sexto mensaje, el cual decía: placenta reina serpiente. En ese momento, justo después de recibir esas tres palabras, ella tomó la decisión de comenzar la catástrofe que se avecinaba. Su insaciable hambre de poder y soberbia la habían envuelto por completo, dejando de lado el plan cósmico por el cual había llegado a Gaia, y todo para enfocarse en los planes de Aniuk y Nagi. Finalmente, el control cerebral a millones de kilómetros de distancia había funcionado a la perfección, y Abe había mordido el anzuelo y muy pronto se convertiría en la madre reina serpiente. Una vez que tomó la decisión de renunciar a su plan para comenzar a preparar la pista de aterrizaje para que todo el plan reptil se llevara a cabo, Abe decidió compartir con uno de los rezagados todo lo que traía en mente, ya que tenía claro que ella solo no podría realizar lo necesario para que ese demoníaco plan se realizara, y fue entonces que le contó todo al indicado, a un experto en hibridación, clonación y manipulación genética, ya que él llegó a ser parte fundamental de toda sociedad energética que crearon sus antiguos compañeros de batalla y viejos conocidos, los mismos entes que le estaban enviando mensajes a Abe. Todos se conocían a la perfección y compartían un registro bélico y devastador enorme. Ellos en su historia cósmica habían tenido tremendos altibajos frecuenciales, es decir, todos ellos habían conseguido logros energéticos, experimentando lapsos maravillosos, aportando la estabilidad cósmica y llegando a niveles enormes, siendo partícipes en distintas razas cósmicas, como los dragones que antes mencioné, pero también siendo partícipe de varios grupos bélicos sumamente hostiles. Este espíritu, que también estaba utilizando una de las armaduras biológicas de los 144.000, fue conocido en algún momento como Baabil, que con el tiempo sería conocido como Baal, el primero de los 7 reyes del infierno. Abe fue dosificándole la información a Baabil en relación a los 6 mensajes recibidos, y desde el inicio, Baabil, el hibridador, como también era conocido, se dejó envolver por la misma sed y hambre de sentir nuevamente las miles de controlar a humanidades sin experiencia. Se dejó envolver por la energía de llegar a creerse el rey de los dioses. Sin dudarlo, Baabil aceptó formar parte de este nuevo infierno que quería ver nacer en Gaia.
A partir de ahí ellos eran los únicos que sabían de esto. Ambos se confabularon de manera perfecta y hermética para darle forma y hacer que el plan naciera lo antes posible. Tenían que ir preparándose para dar el primer gran golpe, fugarse del interior del planeta para poder asentarse en el lugar adecuado para comenzar con todo lo que tenían planeado. Necesitaban un refugio que pudieran ir armando poco a poco para poder llevar a cabo el primer encuentro con una de las energías más poderosas que había en ese momento, en Gaia. La sangre que corría por los cuerpos de los 144.000 y específicamente la sangre de Ave sería la puerta de entrada para la primera modificación o manipulación de ese tejido sanguíneo tan especial que se llevaría a cabo en este planeta. Es necesario dejar muy claro que todo este proceso tenía que realizarse en un lugar con características muy peculiares, como por ejemplo, que tuviera una conexión directa con Saturno y con el lugar en el cual estaba Aniuk y Nagi. Esa zona era la misma en donde Ave había recibido los 6 mensajes, específicamente en el territorio que en algún momento la humanidad llamaría Judea, o lo que es actualmente Jerusalén. Ahí, justo ahí, tenían que ir armando su guarida, con todos los requerimientos adecuados para que naciera el primer hijo de Dios, un hijo que nacería de una mujer por intervención divina de los dioses. ¿Te parece conocida esa historia? Ave y Babil fueron muy pacientes en todas las visitas que realizaban a esa zona. En cada una de ellas fueron llevando lo necesario para darle inicio a su futuro reino. Sigilosamente fueron equipando y acondicionando el lugar que habían elegido hasta crear una fortaleza, de la cual nadie sabía nada, nadie notó nada. Durante un largo lapso, Ave no recibió ningún otro mensaje. Solamente ella y Babil se enfocaron en darle forma a su nuevo corporativo y lo planearon tan bien que terminaron todo antes de lo debido. Solo estaban esperando la siguiente señal y fue entonces cuando llegó el 7º mensaje: que cambie la piel del planeta. Y en ese momento Ave compartió con Babil el mensaje y de la nada desaparecieron del interior del planeta. Se desvanecieron por completo, se habían fugado de la cavidad intraterrena para ver nacer al primer hijo de Dios. Pronto nacería Aniuk, el cual después sería bautizado en sangre llevando el nombre de Enli. Los 7 templos se habían unido, estaban finalmente estructurados y listos para dar el siguiente paso. Los 7 templos, así le llamaron ellos a cada uno de los mensajes que en conjunto decían lo siguiente: llegó el momento de reprogramar a la milicia de los caídos. Primero tendrás que abandonar el paraíso y solo entonces podrás devorar la gran manzana, lo cual no será difícil, ya que dentro de ti está la llave. Con la alteración de tu sangre controlaremos cerebralmente a todos los nacidos de la placenta de la reina serpiente. Mientras estén sometidos a la energía de la sangre y de la placenta, lograremos cambiarle la piel al planeta. Ave y Babil habían dejado el aura cósmica de la tierra hueca para iniciar a poblar la superficie terrestre. Ave había sido seducida por la serpiente con una manzana y ella a su vez había convencido a Babil de abandonar todo, incluyendo el paraíso intraterreno, al principio ni los 498 rezagados que seguían con el plan cósmico, ni los otros 143.500 habían notado la ausencia de los 2 desertores hostiles. Nadie se dio cuenta que 2 armaduras biológicas se habían esfumado por completo. Todo parecía normal hasta que un día un grupo de alumnos dedicados a estudiar el campo electromagnético del planeta detectaron irregularidades energéticas en cierta zona. Fue identificada una fractura considerable, lo cual comenzó a desestabilizar en un mínimo porcentaje ciertos aspectos planetarios, y ese fue lo que ocasionó que el resto de los 144.000 pusieran su atención en ese foco rojo que hasta ahora no se explicaban por qué estaban sucediendo esa anomalía. Ave y Babil ya estaban instalados en la guarida que sigilosamente fueron armando. Ya habían comenzado a hacer ciertas pruebas que más adelante detallaré. Antes es necesario que te explique de manera rápida un aspecto sumamente importante para que quede más claro hacia dónde iban los planes de Aniuk y Nagi. En ciertas zonas de este y de otros universos se llevan a cabo algunas prácticas ilícitas. Dichas prácticas las realizan entidades que acostumbran a no respetar la estabilidad cósmica, quebrantan lo que sea para lograr sus maquiavélicos objetivos. Una de esas prácticas ilícitas y hostiles
es de la realizar actividades sumamente agresivas energéticamente hablando para que ciertas entidades con frecuencias densas puedan manifestarse en un planeta con una frecuencia a la cual no pertenece y que no existe ningún plan cósmico previo real que sustente el que esta entidad pueda manifestarse ahí. Es decir, esas entidades buscan la forma de estar en un plano en el cual no deben estar manifestados, pero su sed de poder y consumo de energía es tan grande que han encontrado la forma de lograrlo. Para que esa entidad pueda manifestarse, es necesario que alguien estando manifestado bajo las leyes cósmicas en tal planeta pueda desestabilizar por lo menos un segmento del campo electromagnético de dicho planeta al cual se quiere entrar, y para lograrlo tiene que llevar a cabo agresiones energéticas sumamente fuertes. Esas agresiones llenan por un lapso ese segmento de una energía densa, lo cual se convierte en una especie de puerta dimensional para que esas entidades puedan entrar y manifestarse por cierto tiempo, ya que en cuanto se determine la estabilidad de la sección planetaria afectada, no puede manifestarse esa entidad hasta que sea afectada y desestabilizada nuevamente esa sección. No siempre estas entidades logran manifestarse de forma física, pero sí se manifiestan de una forma etérea, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, el manifestarse de esa forma no es suficiente para esas entidades. Ellos siempre buscan el poder estar manifestados usando un vehículo físico, usando un cuerpo físico que les permita moverse libremente. Pero para que ese cuerpo pueda recibir a la entidad debe haberse creado o modificado en diversos aspectos. Debe prepararse para que un espíritu ajeno al cuerpo pueda poseerlo para utilizarlo. En general, estos procesos de preparación deben llevarse a cabo con más energía externa obtenida en la mayoría de las veces del derramamiento de sangre, ya sea procedente de alguna manifestación de vida animal o de alguna otra persona. Ahí inicia uno de los actos más diabólicos que se lleven a cabo: arrebatarle la vida a alguien más con tal de robar su energía. Cósmicamente hablando, por el simple hecho de desestabilizar algún sector del campo electromagnético de un planeta y crear, clonar o alterar un cuerpo para que un espíritu ajeno a esta frecuencia ocupe ese cuerpo, ya es ir en contra de la estabilidad de una galaxia o de un universo y trae graves consecuencias, debido a que este tipo de actividades son procesos que no están sustentados en ninguna ley cósmica, es decir, son procesos ilegales. Es imposible que tengan resultados acertados, es muy difícil que los resultados sean los óptimos y como consecuencia las afectaciones también serán desastrosas. Nunca, ni en este ni en algún otro multiverso, hacer las cosas de esa forma dan resultados óptimos que prevalezcan. Pueden funcionar por un pequeño lapso, pero al final terminarán desvaneciéndose, y quienes hayan creado esas energías tendrán que responsabilizarse. Porque el hecho de querer producir o clonar un cuerpo físico con cierta frecuencia para que sea ocupado por un espíritu con una frecuencia totalmente distinta al cuerpo es sumamente delicado. Eso es lo mismo que querer ponerle unas turbinas de un transbordador espacial a una bicicleta para que vaya más rápido. Simplemente no es coherente. Es querer modificar la perfección del todo universal y solo por el descontrol del ego y la soberbia. Sin embargo, hay entidades que, aún siendo conscientes que no es adecuado ni conveniente llevar a cabo ese tipo de actos, continúan haciéndolos, pero jamás lograrán un resultado real y bien cimentado. Ya que recordamos esto, debemos tener claro que justamente ese era el objetivo de Aniuk y Nagi. Querían manifestarse aquí utilizando un cuerpo que no tenía la misma frecuencia, pero a través del Ave y Babil lo iban a lograr. Y fue entonces que Ave dejó que Babil comenzara a utilizar su cuerpo para poder crear el primer cuerpo clonado en la historia de este planeta. Utilizando el tejido líquido que corría por las arterias de Aves, sería la puerta para que naciera el Hijo de Dios. Ellos comenzaron a desestabilizar ese sector del campo electromagnético de Gaia utilizando energía plasmática muy parecida a la del ataque que se había llevado a cabo anteriormente por los hostiles. Por eso es que fueron detectadas algunas irregularidades en la estabilidad energética de Gaia. Las explosiones ya estaban teniendo efecto y algunos estudiantes de los 144.000 ya los estaban notando, teniendo debilitado el campo electromagnético en esa zona. Sería más fácil que entrara el espíritu de Aniuk, siempre y cuando el cuerpo clonado estuviera listo para recibirlo. Entonces la carrera por conseguir el objetivo fue tremenda. Babil y Ave sabían que era imprescindible tener listo lo antes posible la pista de aterrizaje para la llegada del primer Hijo de Dios.
porque una vez que eso sucediera sería mucho más fácil dejar pasar a toda la milicia de los famosos caídos. El primogénito de Dios y el séquito de los caídos. Abe y Babil no pararon ni un segundo durante todo el proceso para conseguir el objetivo. La sangre de Abe fue utilizada como la puerta de entrada para el golpe energético que se aproximaba cada vez con mayor fuerza. La producción del cuerpo estaba por terminarse y todo estaría listo para recibir a Aniuk. Y mientras esto sucedía, los estallidos para desestabilizar aún más esa zona no paraban. La energía plasmática estaba reventando todo a su alrededor. Nuevamente estaban lacerando a Gaia, y esto era necesario para que engranaran la frecuencia densa causada en esa zona con la energía del cuerpo producido para el primogénito. La precisión que Babil llevó a cabo para afinar ambas frecuencias fue prácticamente perfecta. Aniuk estaba listo para hacer el viaje a tomar y el cuerpo estaba listo para usurpar un vehículo que le permitiera estar manifestado en Gaia sin permiso cósmico alguno, desquebrajando por completo el orden cósmico que tanto trabajó le estaba costando retomar al planeta. Finalmente, en aquella zona de la superficie terrestre a la cual la humanidad actualmente llamamos Jerusalén, llegó el primogénito de Dios, el espíritu de Aniuk. Había usurpado y tomado el control total de un cuerpo ajeno a su esencia, y con esto se había llevado a cabo la primera usurpación y el clonación de un cuerpo en la historia de Gaia. Este era solamente el principio de una de las clonaciones e hibridaciones más grandes que se daría en toda la galaxia. El cuerpo producido por Abe y Babil y usurpado por Aniuk tenían la apariencia como de un niño de unos 9 años. Había nacido el famoso niño Dios, que podía moverse, hablar, gesticular y por supuesto dar órdenes como si fuera un adulto experimentado. Pero eso no era todo. El espíritu de Aniuk no fue el único que se presentó en Gaia. Atrás de él venía una oleada de naves extraterrestres físicas piloteadas por diversas castas que Aniuk había planeado traerlas para que una vez que estuviera desestabilizada esa zona, pudieran venir algunos representantes de diversas castas extraterrestres para que esperaran su señal y pudieran continuar con lo siguiente. Pues el plan no terminaba ahí. Habían 2 importantes pasos a seguir para expandir el corporativo. Uno de ellos era en el contactar y convencer a más estudiantes rezagados que todavía se encontraban en la cavidad intraterrena. Los iban a seducir para que se dejaran clonar e hibridar, pues la sangre de Abe no sería suficiente para producir tal magnitud de población y solo aquellos del interior del planeta que se dejaran seducir y abandonarán el paraíso serían venerados, serían los nuevos dioses de cada una de las castas extraterrestres que recibieran su sangre para abrirles la puerta a un sinnúmero de espíritus de frecuencias distintas que estaban ansiosos de comerse a la gran manzana. Así era conocido Gaia por la forma geoide que tiene la gran manzana. Estaba a punto de ser invadida y devorada por distintas castas. Mientras todo esto estaba sucediendo en la corteza de Gaia, el resto de los 144,000 seguían con el plan de estudio estipulado. Pero recordemos que ya habían sido detectadas las alteraciones provocadas por los estallidos plasmáticos ocasionados por los ensayos de Abe y Babil, y fue cuando un pequeño grupo de estudiantes fue a esa zona para investigar lo que ahí estaba sucediendo, y justo en el momento en el que llegaron a la hoy conocida Jerusalén, el niño Dios se les apareció a el grupo de estudiantes que no podían creer lo que estaban viendo, pues ellos sabían que cada centímetro cuadrado de todo el planeta había sido registrado por los Chitauris después de la agresión, y no había quedado ninguna forma de vida que no estuviera permitida por Gaia. Y ahí en medio de la nada estaba un pequeño niño que para nada parecía niño. Era un adulto muy experimentado que se dirigió de inmediato a los rezagados que estaban dentro de ese grupo. El niño Dios, con solo levantar la mano y mencionar una pregunta, los rezagados identificaron a su antiguo líder. La pregunta que hizo fue: ¿quién quiere ser Dios nuevamente? Y eso fue suficiente para que 6 rezagados abandonaran el plan que estaban realizando y de inmediato formaron parte de la milicia del niño Dios, traicionándose a sí mismos y al universo. De inmediato esos 6 rezagados ya estaban listos en la guarida para iniciar el proceso de extracción de ese tejido que conocemos como sangre. Entonces el niño Dios les dio la señal a las naves extraterrestres piloteadas por diversas castas para que aterrizaran y comenzaran la clonación
e hibridación. La primera nave en aterrizar era piloteada por una casta a la cual muchos conocemos como arios, y Ave cedió una vez más su sangre para que los arios fueran clonados. Cuando Babil llevó a cabo el segundo proceso de clonación con los arios a la perfección, ellos decidieron llamar a Ave la madre aria, de donde surge la contracción y el nombre de María, y de ahí nace la famosa Ave, la madre aria, y que con el tiempo simplemente le llamaron Ave María. ¿Te das cuenta cómo todo va embonando y haciendo sentido? Sintiéndose respaldada por Aniuk y por los demás rezagados recién seducidos, Ave sabía que tenía todo lo que necesitaba para volver a ser diosa, una diosa que le estaba dando vida a una civilización multiextraterrestre, pues a través de su sangre estaba redimiendo al mundo. Ave se sacrificó y dio su sangre para darles vida. Ave entregó su energía a todas estas castas a cambio de su adoración. Todos los clonados comenzaron a rendirle culto, pues ellos la consideraban la madre de Dios, la que les había abierto la puerta, la que entregó su sangre por la vida de miles. Y como marcaba la tradición de esa casta reptil, Aniuk fue bautizado en sangre. Ave sumergido al Hijo de Dios por unos segundos en este deseado líquido, y después del sangriento ritual, el niño Dios Aniuk recibió el nombre de Enli. La sangre con la que fue bañado Enli había sido extraída de los cuerpos de los estudiantes que habían ido a explorar esa zona y a revisar el motivo por el cual estaba produciéndose los estallidos. Todos ellos habían sido decapitados y desollados. Fue ahí cuando comenzaron a correr los ríos de sangre nuevamente sobre la faz del planeta. Los rezagados seducidos cedieron su sangre y Babil comenzó a producir más cuerpos para las diversas castas extraterrestres que estaban en las naves. La sangre de la raza negra comenzó a ser utilizada como materia prima, modificándole para diversificar las razas que estarían poblando la superficie de Gaia. Seguiría existiendo una raza negra, pero ya modificada con el objetivo de hacerla más débil para sobajarla y esclavizarla. Crearían una raza amarilla, una raza blanca, entre otras, todas ellas con diversas características físicas que respondían directamente a las características provenientes de cada una de las castas que querían participar en la población clonada. Por ejemplo, fue clonada una raza de grises con ojos rasgados. La población que habían planeado Aniuk y Nagi estaban llevándose a cabo. Difícilmente alguien podía intervenir para detener este caos que se avecinaba. Y sí, así como lo acabas de leer, nadie podría intervenir directamente en toda esta debacle energética que estaba iniciando. Seguramente te estarás preguntando, ¿por qué no intervinieron los Chitauris o algún otro grupo cósmico para detener en las castas hostiles que comenzaron a clonarles y en las mentes creadoras de este aberrante y irrespetuoso ataque? La respuesta es muy sencilla, porque las leyes cósmicas que llevan a cabo las razas cósmicas que velan por la estabilidad del todo universal no intervienen cuando ya hay espíritus encarnados bajo esas leyes. No intervienen cuando los espíritus encarnados ya están llevando a cabo esos procesos. No puede llegar nada por ser que sí y presentarse para detenerse de los entes oscuros, aun cuando el nivel de la destrucción sea gravísima. Estarían interviniendo en los procesos de los espíritus que sí están llevando a cabo su proceso bajo esas leyes cósmicas. Solamente el espíritu del planeta puede pedir la intervención de tales grupos. Pero Gaia es tan amorosa, tan humilde, paciente y respetuosa que dejó que vivieran su proceso. Y si hay algo que esos tremendos guerreros frecuenciales tienen claro, es precisamente los tres pilares que acabo de mencionar: la humildad, la paciencia y el respeto. Pero lo que sí está permitido es que esos espíritus guerreros intervengan siempre y cuando lleven a cabo un proceso cósmico en el cual nazcan por la unión de dos energías. Es decir, encarnen, crezcan, estudien, recuerden su esencia cósmica y lleven a cabo el objetivo por el cual decidieron llegar a esa encarnación. Solo así pueden formar parte de todo este proceso. Y justamente fue lo que comenzó a suceder. Miles de Chitauris, de muchos otros grupos de guerreros cósmicos que luchan y entregan todo su amor por la estabilidad cósmica, comenzaron a encarnar, respetando las leyes cósmicas, y desde aquella época y hasta la época que estamos viviendo actualmente, tú y millones de espíritus hemos venido a encarnar para combatir y recuperar la estabilidad de este planeta y de esta galaxia. Esta guerra aún no ha terminado. Estamos en la recta final, en donde antes de que amanezca,
La oscuridad es más densa, pero lo que nunca se imaginaron los hostiles es que los que estamos aquí ya recordamos que en la oscuridad también hay luz, y la esencia de los que estamos aquí es luz y oscuridad. Esta batalla la tenemos ganada, los que hemos decidido por fin luchar incansablemente y entregar el corazón a la estabilidad universal, a la estabilidad de Gaia y a la estabilidad de los hijos de Gaia. La clonación fue creciendo, junto con la soberbia de Abe y Baabil. Volvieron a sentirse dioses creadores. Enlil los sedujo a tal grado que los preparó cerebralmente para que en su soberbia e ideología ellos tenían que dejar sus nombres plasmados por los siglos de los siglos. En la historia de este planeta fue entonces cuando Abe decidió invertir el nombre para ser recordada como Eva, y Baabil debió al gran conocimiento que poseía en las modificaciones de la energía, la cual ellos llamaron ADN. Decidió inmortalizarse como Adán. La soberbia y ególatra pareja quería iniciar una historia endiosándose a sí mismos, una historia con cimientos forjados con la mentira, la ira, la soberbia y el odio, creando una civilización que en un futuro cercano sería muy fácil manipular a través del cerebro. Ellos sabían que la fórmula para lograr todos sus planes era mantenerse presentes y activos aquí. No podían ceder espacio ni por un momento, pues sabían que había muchas otras castas sedientas de quitarle su lugar. La solución que encontraron para estar siempre manifestados en materia, es decir, con cuerpos físicos, fue producir cuerpos o usurparlos o robarlos constantemente a través de ritos de sangre, entre muchas otras atroces actividades. Dicha práctica lleva milenios presentes y hasta nuestros días, en este 2022, en que publiqué este librito. Estas actividades se siguen llevando a cabo por los mismos espíritus, y seguramente tú has visto tanto a Adán como a Eva cambiando de traje, clonado cada vez, que quedan inservibles. Te pondré un ejemplo. El espíritu que ocupa en ocasiones el cuerpo de Isabel, la reina de ya sabes qué país, es del mismo espíritu que es Eva. De hecho, dentro del nombre Isabel están escritos los nombres de Abe y de Eva. Y el espíritu de Adán es el que utilizó incontables veces el cuerpo de un expresidente de Norteamérica, que su hijo también fue presidente, y los dos usaban el mismo nombre. Y esos dos ejemplos son solo un par de una infinidad tremenda de personificaciones que estos espíritus han encarnado. Además de ellos dos, los otros 6 seducidos comenzaron con la labor de seducir a algunos otros rezagados que todavía estaban con el resto de los 144,000, si bien fueron muy pocos los que aceptaron y los demás rechazaron su oferta y continuaron con su plan. Los rezagados seducidos cedieron también su sangre para crear más ganado clonado con la finalidad de ser llamados dioses. Esos espíritus que se habían unido a Adán, a Eva y a Enlil son espíritus que crearon tanto daño, estancamiento y retroceso en todo este proceso, que con el paso del tiempo iban a tener que regresar aquí mismo para enfrentar todo lo que habían creado, e iban a tener que enfrentar sus responsabilidades cósmicas. Pues podrías evadir por algún lapso las leyes universales, pero tarde o temprano tienes que saldar la factura cósmica. Algunos de esos espíritus, mucho tiempo después de haber asimilado lo que habían provocado, tuvieron que regresar a la tierra hueca, a estudiar infinitas frecuencias llenas de sabiduría multiversal para dejar un legado indestructible a la humanidad moderna, un legado que tuviese de cimiento en la sabiduría del cosmos y que recordaría lo que aquí en Gaia había sucedido, y muchos de ellos lo lograron, y cuando estuvieron listos regresaron para saldar sus responsabilidades. Algunos de estos espíritus que volvieron a aportar el inicio de su legado fueron, por ejemplo, el espíritu que encarnó como B. Marley, el cual fue un felino, pero plasmó parte de su obra a través de la energía cetácea. Otro fue el espíritu que encarnó como G. Gerari, que dejó un legado en su música y las letras de todas las facturas energéticas que él mismo propició durante su paso por la milicia luciferina. Uno de los espíritus más estudiados en la energía cetácea, delfínica, dejó un legado en su música tratando de explicar el origen de la energía que portamos cuando encarnamos, es decir, la energía y sabiduría que portan los niños. Por eso trataron de destruirlo por ciertos aspectos referente a este tema. Él fue conocido como M. Jackson. Un ejemplo igual de grande es
el guitarrista de una banda emblemática que a través de su carrera dejó plasmada la historia de este planeta. Un espíritu que trabaja con la energía de las belugas, pero que emana energía delfínica a través de su guitarra Fender. Me refiero a Dave Gilmour, que por cierto, en el último disco de la banda Pink Floyd, llamado Río Interminable, dejaron plasmada gran parte de la historia de este planeta. Ese disco cuenta de una manera maravillosa parte de la historia de este sistema solar y de este planeta. Mucho de lo que acabas de leer en este librito está maravillosamente detallado en este disco. La lista de estos espíritus que regresaron es muy larga. Podemos mencionar a Elvis Presley, a Lennon, F. Mercury, Leonardo da Vinci, el propio Eddie Vedder, Bono, entre muchos otros espíritus que regresaron para enfrentar a las frecuencias que ellos mismos crearon. Y justo al comenzar este enfrentamiento que le dio paso al inicio de una época hermosa conocida en la galaxia como la batalla de las frecuencias. Pronto te explicaré todo esto detalladamente. La historia oculta de Gaia no termina aquí, de hecho apenas inicia. En unos meses estaré publicando las siguientes partes. Esta primera parte terminé de escribirla el sábado 22 de enero de 2022 a las 18:16 p.m. sobrevolando el Golfo de México, viniendo de la selva maya a la Ciudad de México. La historia que los dioses le han contado a la humanidad es la historia que a ellos más le ha convenido contar. Es la historia con la cual ha mantenido sometida a la humanidad en una inseguridad milenaria, inseguridad colectiva que ha creado estructuras mentales de miedo que parecen indestructibles y a su vez esas estructuras dan miedo en el hundido de depresiones colectivas a millones de espíritus que han decidido venir a Gaia desde hace mucho. Esas estructuras finalmente están cayendo porque la humanidad ya recordamos que esos supuestos dioses son auténticos ganaderos cósmicos. Son unos farsantes que no quieren llevar a cabo un proceso digno, farsantes repletos de soberbia que no tienen ni el valor de enfrentarse a sí mismos y dependen de la energía que nosotros les hemos entregado. Su época está terminando, su reinado está derrumbándose y será sepultado para siempre en el registro cósmico de Gaia, sirviendo como un gran ejemplo para las futuras generaciones de que en el multiverso el camino fácil no existe. El engaño, el sometimiento y el área de confort simplemente se desvanecen en el momento adecuado, pues contra el proceso del flujo cósmico y la estabilidad cósmica simplemente nada ni nadie podrá jamás. Gerardo Amaro. Agradecimientos a la guerrera más grande que he conocido, al valiente espíritu que ha sido mi más grande inspiración. Gracias a ti por permitirme ser tu hijo nuevamente, por permitirme aprender tanto de ti, por caminar junto con este apasionante camino cósmico. Gracias por mostrarme el camino del respeto hacia las diversas formas de vida. Gracias por inspirarme ese amor que la tienes a Gaia, a la naturaleza y a los hermosos hijos de Gaia. Gracias a mi madre Gloria Amaro, mejor conocida como la Negrita o la Cuca, por ayudarme a recordar que el camino de la soledad en este plano es el camino del regreso hacia nuestro universo interno. Gracias por mostrarme que estando completamente solo con tus 3 pequeños hijos decidiste abrir tus alas para enseñarnos a volar. Gracias por mostrarme que ninguna mujer necesita de un hombre para volar tan alto como se desee. No hay palabras para agradecer todo lo que me has enseñado. Esto apenas es el inicio. Gracias a mi padre por mostrarme el lado oscuro, el lado masculino y violento de la vida. Gracias por haber llevado a cabo el plan que escribimos juntos antes de encarnar. Gracias por haber tenido el valor de abandonarnos y permitirnos recorrer el camino hacia nuestra soledad. Gracias por haberme negado todo, pues gracias a ti y a ese plan es que me di cuenta que tenía que luchar por lo que quería sin depender de nadie. Simplemente gracias porque te has convertido en uno de mis más grandes maestros. Gracias a mi compañerita cósmica, la negra, por ayudarme desde pequeñito a abrir los ojos. Gracias por darme la oportunidad de conocer el mundo desde muy joven. Gracias por todo lo que me has enseñado y sobre todo gracias porque sin ti todo este proyecto no sería posible llevarlo a cabo. Gracias a mi hermana Brenda Amaro por ser un tremendo pilar de inspiración en mi vida. Gracias porque me mostraste que renacer es posible si uno así lo siente. Gracias por mostrarme esa tremenda fuerza de voluntad y ese amor a la vida. Gracias a Gina Amaro, mi hermosa hermana mayor, una tremenda inspiración en mi vida. Gracias por mostrarme un mundo gigantesco desde jovencito, un mundo lleno de peligros y al mismo tiempo de tanta sabiduría. Aunque nos distanciamos, seguimos estando juntos. Mi corazón jamás se separará del tuyo. Gracias a la flaca Vane por el tiempo maravilloso que pasamos juntos como pareja.
Una época de tanto aprendizaje. Siempre te llevaré en mi corazón, agradecido por cada una de las risas, por cada una de las miradas y de los altibajos. Gracias por mostrarme tanto la luz así como tu oscuridad, siendo conscientes de que no podíamos seguir forzando las cosas y que teníamos que abrir las alas y tomar nuestros rumbos. Gracias por siempre, mi flaca. Gracias a Carlos Moguel, mi más grande inspiración musical, mi más grande amigo, maestro y hermano. Gracias por apoyarme durante los últimos 25 años de clases musicales que me has dado interrumpidas. No hay forma de pagar lo que me has enseñado en todo este tiempo, de recordarme que el único camino para conocer el universo del sonido y las frecuencias es estudiando música. Gracias por ayudarme a recordar que la música es el lenguaje del universo, que las frecuencias son el origen y el final del todo. Gracias a la familia Dux Ryu, gracias por tantos años de entrenar, de mostrarme lo que es tener una verdadera familia, sin llevar la misma sangre. Gracias a Shihan Francisco Díaz, Sensei Jogo, Sensei Neji, Sensei Lobo y a Franquito. Gracias por ser mi familia, Ninjutsu Dux Ryu. Gracias por ayudarme a recordar que somos muy frágiles, pero a la vez muy fuertes. Gracias a mis amados compañeros cósmicos, Jess, Gabo y Memphis, y al Escuadrón Felino por el reencuentro. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias a mi otra familia no sanguínea, a mis carnalitas cósmicas, Viri, Mitch, a mi querido Pantera Negra, Jilt, a mi querido y admirado hermano Sergio Santa Cruz por el legado que estás dejando y por darle vida a mi primer proyecto de música intraterrena. A Ros Garfías por no bajar la guardia y demostrar a día que para amar a los hijos de Gaia no hay límites. Gracias a mi carnal Pierre Azzori, un tremendo guerrero que nunca baja la guardia y combate la densidad con la guitarra. Gracias a mi hermano Adrián Méndez. Gracias por la inspiración y por apoyar a tu hermosa raza a la cual perteneces. A las aves solares, gracias a mi queridísima Francesca por plasmar tu esencia a través de los metales. Gracias a la familia de Argentina, Chile, Quito, Madrid, Lima, Colombia, Chicago y México. Gracias a los cientos y cientos de guerreros y guerreras que me han permitido aprender tanto de ustedes en cada una de las conferencias y talleres. Gracias por ser una tremenda familia que sin importar las distancias estamos juntos siendo más fuertes. Simplemente gracias. Gracias a Gaia y a sus hermosos hijos. Gracias por permitirnos seguir aquí. Gracias a cada uno de los admirables maestros cósmicos que el universo me ha permitido estar con ellos a lo largo de mis 44 años, siendo parte de mi familia cósmica y yo de la de ellos. Me voy a permitir mencionar a mi amada familia Perruna y Gatuna, Barry, Coqui, Grisi, Melcri, Nicky, Verrugas, Winnie, Sonia, Beder, Maya, Rocco, Buki, Lorenzo, Rafael, Gabrielito, China, Janiel, Arielito, Cátara, Nada, Lira, Milo, Kimara, Franca, Carmina, Navi, Yuki, Koga, Floki, Titi, Tomoe, Daga, Rama, Dromina, Florecita, Chumi, Juve, Groot, Tesla, Terra, Najala, Roque, Simona, Sandro, Kino, Orión, Hidra, Nebulosa, Woki, Tigua, Van Gogh, Tarántula, Marla y yo, todos esos hermosos peluditos, perrunos y felinos que han podido rescatarme a lo largo de mis vidas. Gracias a cada uno de los tambores y platillos que forman mis sets de batería. Sin ellos hubiese sido muy difícil el poder comenzar a recordar el lenguaje de los árboles. Gracias a mi piano y a mi teclado por hacerme entender que se debe ser constante en todos los aspectos de la vida para que las cosas sucedan. De lo contrario, todo se desvanece. Gracias a mis dos violines por mostrarme el camino que evadí durante vidas para enfrentar mi oscuridad y empezar a estudiar mi luz. Gracias a mis hand drums por permitirme a ver la superficie terrestre, a la música que hacen en la tierra hueca. La música intraterrena, por cierto, aquí te dejo el link para que disfrutes el librito con música de mi primer proyecto musical llamado Intraterrena. Este es el primer track llamado Hydra. Gracias a mis cuencos de cuarzo y de metal por mostrarme la música de las montañas. Gracias al reggae, al jazz, al funk, al rock y a los ritmos latinos. Gracias al origen del todo. Gracias a las frecuencias de donde surge todo. Frecuencias a las cuales los humanos llamamos música. Gracias a Gaia y a todas las hermosas razas cósmicas que nunca dejan de enfocarse en el flujo de todo universal. Gracias a todas las personas que ya no están en mi vida, ni yo en la de ellas. Gracias por el aprendizaje durante el tiempo que experimentamos un proceso juntos. Me la oportunidad de seguir estudiando las tres hermosas zonas de Gaia.
Gracias a cada centímetro cuadrado de la tierra hueca por permitirme sentir nuevamente lo que ya había olvidado, por permitirme regresar al vientre planetario y poder admirar sus infinitos horizontes. Gracias al sol intraterreno por hacerme recordar que dentro de mí existe un pequeño y a la vez enorme sol interno. Gracias por permitirme recorrer tantos kilómetros allá abajo y recordar la maravillosa frecuencia de la inhalación y exhalación. Gracias a la hermosa superficie del terrestre por inspirarme a nunca dejar de aprender de este planeta. Porque al final la sabiduría adquirida al recorrer un planeta, un sistema solar, una galaxia, un universo, es lo único que nos llevamos, gracias a todas las frecuencias llenas de sabiduría que emanan de todos los países del planeta. Pero en especial gracias a la energía que emana Ecuador, Islas Galápagos, Colombia, Chile, Isla de Pascua, Argentina, Tierra de Fuego, Patagonia, Argentina y chilena, Estados Unidos, Londres, Alemania, España, Islandia, India, Nepal, Vietnam, Camboya, Egipto, Jordania, Tailandia y China. Gracias por la tremenda cátedra planetaria que recibí en esos majestuosos salones cósmicos. Si así lo sientes, comparte este librito tantas veces como te sea posible, para que esta información llegue a quien tenga que llegar. Gracias. Si quieres apoyar el proyecto Rescate Animal, puedes hacerlo con aportación indirecta en mi PayPal. Y ponte en contacto con Gerardo Amaro al WhatsApp 553-223-5866 y al 558614-1970. También puedes adquirir un producto de mi proyecto Razas Cósmicas. El 50% del costo lo utilizo para rehabilitación de estos casos del maltrato animal. Envíos a todo el mundo, muchos maestros perrunos, felinos, y yo te lo agradeceremos por siempre. Nuevamente, gracias. Bueno, amados hermanos, vamos a seguir compartiendo en Secretos de Manantial de Cielo para cada uno de vosotros. También doy gracias a cada uno de vosotros que escucharán este audio compartido por mi persona. Que tengan un hermoso día. Si no te has suscrito, suscríbete, que hay mucho más. Bye bye.